Señores, hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Espero que se encuentren bien de todos en sus hogares. Discúlpenos la tardanza, pero lo bueno se hace esperar. Dicen los muchachos, no llegaba Franco, ¿cierto? Sigue sin llegar. Le mandamos un saludo al Uber de Franco, que está llegando, está llegando. ¿Cómo está, mi querido chat? ¿Cómo está la gente? Tarde y encima intro de 10 minutos. Dice, si van a empezar a estas horas, mejor ni entren. Si van a empezar a estas horas, mejor ni entren. Les pido una sincera disculpa. Sincera disculpa. Hoy estoy muy sensible, así que por favor no sean malos conmigo. Les pido, por favor, que no sean malos conmigo. Hoy estoy sensible, estoy pasando por un momento sensible. ¿Qué es eso? Pero... qué raro, amigo. Mira. Hasta las 14:15 hoy, dale. Me gusta. Ya está, yo me quedo, sin problema. Yo no soy mercenario, como algunos. Yo sí soy. Coqui es mercenario. Él mismo dice, muchas disculpas, ya obtuvimos. Dice, qué grande, Andrés RKT. Gracias por suscribirte, hermano. ¿Qué hay, chat? ¿Cuál es el sentimiento después de este fin de semana? Otro fin de semana sin fútbol de vuelta. Recordemos que todavía no tenemos fútbol. Vuelve el 4 de julio. Mucha información. Bombazos por ahí en todas partes del mundo también. Hola, Pasión, cada día es más impuntual. Pero, dice Fabricio, un saca acá. Hoy vine en Volmoto. Será. Ahí meté, será. No ha sido frío y así. Hola, mi querido José Barrio Salcedo. Saludamos también a la gente de TikTok. ¿Cómo estás? Hola, chat. Gracias, Andrés, por la sube. A ver. ¿Qué pasa? Queremos pedir disculpas. Queremos pedir disculpas más que nada en nombre de Franco, ¿verdad? Ahí está. Que... En nombre de Franco, ¿verdad? Hola, Franco. A todos los Ubers del Paraguay le voy a hablar. No. A todos esos pelotudos. No. ¿Qué es tu pelo, boludo? Me levanté enojado. Perdón. ¡Se sacó el bigote, brother! ¡No! A todos los ¿Qué Uber es Tembo esto? que trabajan por efectivo y no por tarjeta. Todos los que se van y aceptan tarjeta. ¿Sabes lo que me hizo el Uber? ¿Qué te hizo? Me quedé en la esquina, me fui a buscarle. Me vio el tipo y se fue. Se fue, se iba y quería que yo Yo también me iría cobra. si veo que No. Franco está subiendo en mi auto. No. Mira, acá está la foto. No, tranquilo. Acá está. No, tranquilo. No, mae. David Steven. No, pará, lo Te doxeaste. deseo lo peor, David Steven. Completamente doxeado. 20 minutos me hiciste esperar, David Steven. Ya tenelo que sufrir por tu nombre. No te puedes llamar David Steven. Para empezar luego. Del comienzo lo empezaste mal. Y hasta el final te iba a perseguir. Hasta en tus sueños, David Steven. Te aviso ya. Hasta en tus sueños, David Steven. Bueno, 20 minutos me hiciste perder, David Steven. Que sepas. Me quité mi bigote. Sí. Justamente, ¿qué pasó? ¿Por qué te sacaste el bigote? ¿Estás bien? Tenía un ractis, preguntan. Ya sí que tenía. No, al Tengo su pedo. chapa y todo. No, Franco. Pará pues ya, Franco, en serio. Qué maricones son. No, pero nos van a bajar el directo. ¿Qué te van a bajar? David Steven no me le dije. Soy Franco. Bueno, hay que hablar sobre información, porque para eso venimos en este lugar, aparte de hacer quilombo y todo lo que quieras. Hola, gente de TikTok también. Para la gente de TikTok. Gente de Estamos TikTok, ¿cómo está la gente? ¿Qué dice la gente de TikTok? Yo quiero que le leas, por favor. Se están uniendo todavía, no están diciendo nada, pero quiero pedir, por favor, que hagan tactar a la pantalla. Perfecto. 15 días. 15 días falta para lo que va a ser el inicio del campeonato. Y Cerro Porteño todavía no presentó jugadores. No te puedo creer. En serio, TikTok está en su peor momento. Y sí. A ver, ¿qué advertencia por qué? Para algunos espectadores. Ya está. Bueno, tristeza, gente, se quedó afuera el Mamelodi. ¿Por qué ha ido Franco? TikTok son unos impuntuales. Vio doble, dice. Cuida tu auto, Franco, dicen los muchachos. Bueno, hablemos de información. 15 días falta para que arranque el campeonato. Para que arranque el campeonato. Y Cerro Porteño todavía
no levantó la inhibición. Todavía no salió la información de que Cerro haya pagado, pero... O sea, Cerro todavía no comunicó. Cerro ya pagó. Porque acá, No, según Cuevas Mati, Cerro Porteño canceló la deuda. Cerro ya pagó. Sí. El problema es que no llega todavía la notificación a APF. Exacto. Esa es la cagada, pero eso ya depende de la FIFA, pues Cerro ya garpó. Información, vamos con esto. Cerro Porteño canceló la deuda con Bolívar por Francisco Chico da Costa. El Bolívar tiene que notificar a FIFA para mañana. Ya debería de estar en orden en cuanto al sistema. Esto es lo que informa Mati Cuevas de Nación Media. Cerro Porteño, a 15 días, sale la información de que ya ha pagado por Chico da Costa. Ya se saldó la deuda. Pero igual, ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto? Eso es lo que yo quiero saber. Porque no había. No puede ser que no ¿Y haya. qué querés que te diga, Marco? No estaba planificado, no Se había tardó plata muchísimo en ese para mí, momento, no se había recibido plata de los premios, muchas cosas pueden ser. O Para mí se tardó muchísimo, ¿eh? No, si no tenés la plata no puedes pagar, ¿verdad? Tenés que tener el dinero para poder pagar. No sé qué te puedo decir. El tema es el siguiente. Cerro Porteño, bueno, habían salido informaciones que Cerro Porteño no estaba interesado en pagar la No, inhibición. eso yo creo que no es cierto. Yo tampoco creo que sea cierto, pero estoy... Eso es malo lechismo nomás ya. Claro, son... A mí lo que no me gusta es lo que dijo Carrizosa. ¿Escuchaste lo que dijo Carrizosa? ¿Qué dijo Carrizosa? Que la salvación económica de Cerro va a venir con los méritos deportivos. Y vos sos vicepresidente, o sea, no, ya no más, ¿verdad? Pero vos estás metido ahí, hermano. No vendiendo a los jugadores. No, dijo que es todo un tema y que es parte de la salvación de Cerro Porteño, el éxito deportivo, que evidentemente le chupa un huevo. Porque deportivamente no competimos un carajo. Y ustedes están al mando. O sea, yo siento que ellos se cavan nomás su tumba cada vez más. Y cavan su tumba al pedo. Porque cada vez que salen a hablar, salen a hablar en contra de ellos nomás otra vez. Eso es lo que yo no entiendo. Cerro Porteño, esto para mí es muy fuerte. 10:30, Alex Alonso. ¿Cerro Porteño? El ciclón de Barrio Obrero. El ciclón de... Este pues... Sí, Medio colorinche. ¿Te gusta? Sí, está lindo. Mi mamá, el Luque. Acá estoy anotando. Por eso. El ciclón de Barrio Obrero. Gracias, mi querido Fede. Cerro Porteño se está quedando sin laterales, muchachos. Sin laterales derechos. Y en lo que va a ser, lo que van a hacer estas posibles contrataciones, tienen que traer dos. Lateral izquierdo tampoco hay. ¿Por qué hablo de laterales derechos primero? Se fue Alan Benítez. Gratis. Y ahora se está informando de que Alan Núñez será nuevo futbolista del Nacional de Portugal. Préstamo por 1 año y con opción de compra. Y yo quiero preguntar algo al chat, a la mesa de pasión. Ni un refuerzo para hacerlo. ¿Qué hizo Alan Núñez para no merecer ser titular en este equipo de Diego Martínez? ¿Qué hizo? Vimos que tiene nivel. Hizo un buen preolímpico. Hizo un buen juego olímpico. ¿Qué hizo Alan Núñez para no ser tenido en cuenta de vuelta por el técnico de Cerro? Franco. Y así nomás. ¿Qué pelazo? ¿Qué tiene Cerro de lateral derecho? Nada. Rodrigo Gómez, si quería hablar hoy. Nada. Y eso es lo que usaría. Y venite por izquierda. No tenés nada. No tenés nada, no comprar nada. Triste la situación de Cerro. A mí me preocupa. Sinceramente, a mí me genera preocupación que Cerro Porteño haga este tipo de movilizaciones. ¿Por qué? Porque... Bueno, pero me imagino que Cerro de igual manera Está planificando. hace esto en base a lo que va a traer. Claro. El tema es el siguiente, que... No está habilitado todavía. La PF no ha recibido todavía el... Sí. Se va a habilitar. Se va a habilitar porque ¿Cuándo? ya se habla mañana. Mañana se va a habilitar. Queda 2 Porque ya semanas se está- para el ya se inicio del está- campeonato. Claro, ya se está hablando de que mañana estaría llegando justamente Totina Amadilla al país. ¿Se acuerdan lo que yo dije? Que Cerro iba a habilitar y iban a empezar a presentar 2, 3, 4 al mismo tiempo.
Sigo creyendo que va a ser eso. No. De hecho que Cerro va a hacer eso. Para mí lo que va a hacer Cerro es levantar la inhibición y empezar a presentar los refuerzos. Mira, porque esta información, escucha. Carlín Correa informa que mañana Luis Totina Amarilla llegaría al país. El miércoles se sumaría al plantel. Si el miércoles se suma al plantel, eso significa que mañana, a más tardar, Cerro Porteño ya estaría lanzando ese comunicado diciendo: yo ya puedo contratar, yo ya pagué mi deuda, porque sí ya pagó la deuda, es Sí, una ya pagó. información, ya pagó. Lo de Chico ya pagó. FIFA tiene que decir: Cerro está habilitado, Cerro Porteño ya puede contratar, Cerro Porteño ya puede traer a Fer Cardoso, ya puede traer a Luis Totina Amarilla, si quiere traer a Rica, si quiere traerle a todos los jugadores que sonaron por ahí, ya está habilitado. Pero igual a mí me preocupa que ¿cuántos jugadores le tiene que traer a Cerro ahora? Y un plantel entero. FedEx está diciendo algo muy cierto también, pero ¿y la pretemporada? Exacto. Que vas a tener, ¿cuánto? ¿Una semana de pretemporada? Habló Martínez en conferencia de prensa ¿Qué dijo? y dijo que esta clase de situaciones no se pueden prever porque es el ritmo que maneja lo que sería una temporada de fichajes. Hay veces en las que vos vas a tenerlo al jugador ya en la plena temporada y vas a poder arrancar con él. Pero hay veces en el que el mercado, sea causa del club, sea causa del representante, sea causa del jugador, no se llegan a esos tiempos. Pero que no estimados. rompan los huevos que un jugadorazo y que le faltan pretemporada nomás. Eso es lo que yo pido. Que no vengan a Exacto. decir, ah, no, un jugadorazo pues le falta una pretemporada. Exacto. Mis bolas, estoy cansado. Que no O que llega, no no llega, llega claro. el pase, mis bolas. Estoy cansado yo también de eso. Pues siempre es la misma historia. Y con jugadores que están hace 5 años en el club. A Cecilio hace 5 años le falta una buena pretemporada nomás. Hola, Ay, 3 años. Pucha. O sea, estoy cansado Igual también yo. Cecilio fue máximo goleador, si mal no recuerdo. No, y Turbe fue. Siempre No, que llegan los no, fichajes termina Iturbe fue la ahora. pretemporada. Sí, dice. pero- Cecilio fue la vez ¿Cierto? pasada, fue A con todos, 11 goles, esta a vez Iturbe todos. fue con 9. Irrelevante sus goles. A todos les falta una pretemporada y así al final. Eso es lo que a mí me molesta, que siempre una pretemporada y vamos a estar, hay que recuperar jugadores, Luciati, el refuerzo, siempre nos toman de boludos a los cerristas. Y otra vez, la gente está arriba que es más boludo otra vez que el hincha. Pero es cierto lo que mencionás, Franco. Es cierto y me gusta esto. Pues son excusas ya preprogramadas que van a terminar tirando. Le falta no, él llegó, pero llegó muy tarde, le falta una buena pretemporada. Son excusas preprogramadas que siempre están en Cerro y estoy cansado. Estoy cansado que nos quieran vender cualquier cosa. Pues siempre nos hacen lo mismo. Ahí está, con Marcelo Moreno Martins, eso, lo mismo. Y siempre es lo mismo. Y son excusas prefabricadas que siempre terminan siendo las mismas. Me gusta para clip eso, sinceramente. Porque, mirá, Cerro Porteño estaría incorporando a sus jugadores a falta de 2 semanas, con ya la pretemporada iniciada. Cerro Porteño levanta la inhibición, ok, perfecto. El miércoles se estaría sumando, según la información Totina Amarilla. Pero acá hay una cuestión. Estos jugadores vienen sin pretemporada, no van a hacer la pretemporada. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Franco? ¿Qué Y es la lo que excusa sucede? preprogramada, Cerro, es lo mismo siempre. Un ciclo de querer excusar y tomar de boludo al hincha. Van a decir, no, le falta nomás una pretemporada, ya está. Una pretemporada. En la próxima temporada va a ser otro refuerzo. Déjense joder, siempre la misma historia. Siento que con Chico da Costa, con Marcelo Moreno Martín pasó lo mismo en la pretemporada. Churín. Churín. Ahí el gordo Acosta dice, hablando de laterales, parece que al final no viene Rica, por ejemplo. Y bueno, Ahí está, pues. armaste totalmente mal tu mercado. de Ese pases. pues es el tema. Mira, Vos- vos podés planificar. Claro, vos podés planificar en base a lo que tenés, pero Claro. vos tenés que también planificar en base a lo que vendés. Ahí es la cuestión. ¿Qué está haciendo Olimpia, por ejemplo? Claro. Olimpia. Olimpia tiene una posible venta de Facundo Zavala. Claro. Entonces ya Olimpia Ya ya, está ve, pensando. ya piensa en qué puede reemplazar. Claro. Sí. Ahora el tema. Yo quiero ahondar en esa situación. O sea, en lo que está ¿Sabes mencionando. cuál es la diferencia entre Cerro y Olimpia? ¿Cuál? Que Olimpia busca la manera de solucionar las cosas. Cerro deja pasar, ¿no? O a platazo limpio. Olimpia por lo menos busca la manera de hacer un préstamo de un mes que después tiene opción de compra que paga luego la mitad del préstamo, la mitad de lo que vale el pase de esa bala. O ves la forma de mandar jugadores que no rindieron para traer otros jugadores. Busca la opción, busca la manera y busca la forma.
A Cerro le chupa un huevo. Le chupa un huevo. Yo creo que ya saben que se van y les chupa un huevo. Ya da igual si viene o no viene. Está hablando de que el club se va a salvar mediante los méritos deportivos y ellos son los que están dirigiendo el club hace 15 años. Escucha esta información. O sea, eso es lo que a mí me molesta. Vamos Siento a que nos pasar, están intentando. Hola, Pinguingu. vamos a pasar a la vereda del frente, muchachos. A ver. Es momento de hablar de Olimpia. Gracias a todos los que están compartiendo en TikTok también y los que están dando tac-tac, ¿eh? Ah, no, no es nacional. ¿Qué pasó? Vamos a irnos a Mariscal López. ¿Cómo pasa? Información, señoras y señores. Informa Chipi Vera, Alexis Cantero, lateral, y Izquierdo. Gustavo Vargas, central, muy cerca de Olimpia. Negociaciones avanzadas. Faltan algunos detalles y lo más importante, la firma. Pero los jugadores entrenaron de forma diferenciada en Guaraní y el aborigen ya busca refuerzos. Gustavo Vargas y Cantero podrían ser jugadores de Olimpia. Falta solamente la firma, mi querido Coque. ¿Te gusta? Banco totalmente. Bueno, esto te da a entender ya también que Facundo Zavala está más afuera del club que otra cosa. Todavía si bien el futuro de Zavala es incierto aún, hay que ver qué puede llegar a pasar. Pero banco a Vargas, me gusta, un buen central, de buen pie también. Y me gusta muchísimo a Alexis Cantero. Jugadores jóvenes, jugadores que pueden dar, que se puede dar una reventa muy grande si es que tienen un buen rendimiento. Y me gusta lo que está haciendo Olimpia con todo esto. Y bueno, Olimpia está teniendo demasiadas ofertas por Zavala. Vamos a entrar en el tema de Zavala, pero antes quiero decirle a Ale que Pero es a las 10:30. Quiero decir más que Zavala está Te haciendo... respondí hace rato, pues no es que no te leo, te respondo. Zavala está haciendo... Permitime algo. Decime. Gestión Coto Nogués. Aitor. Gestión Coto Nogués, señoras y señores. Qué tremenda gestión está metiendo el presidente hoy de Olimpia. Entendió que en la primera etapa del clausura cometió errores trayendo nombres pesados. Pero lastimosamente trajo, no solamente el nombre estaba pesado, el jugador también. Hoy entiende que ya no son los nombres, sino la categoría, la calidad y el presente que tienen dichos jugadores. Aprovechó varios mercados, hizo transacciones, hizo realmente un mercado de pases que para mí es el mejor que se ha visto en esta intertemporada, en lo que va a ser de clausura. Porque sí, me vas a hablar de Iván Leguizamón y todo lo que quieras, en la primera etapa, pero después nada. Ahora Olimpia está haciendo bien la tarea. ¿Por qué? Porque aprendió. Y hay equipos, hay directores técnicos, hay dirigentes y hay presidentes que por más de 15 años al mando no entienden lo que es hacer bien una tarea. Dios mío, qué glock que no se note de llamado para Olimpia Kings. Marquitos, te estás olvidando de alguien, por favor. Pero por favor. Marco, te estás olvidando de alguien. Marco, ¿Quién? te estás olvidando de alguien. Todo muy coto, esto y aquello, pero... No, te juro, yo ni le sigas su chiste, te pido, por favor. El Chal lo está diciendo, Ni le sigas su chiste porque él en serio cree que fue importante para la gestión. Vos tuviste que ver, Coque. Te pregunto. en serio creo. Vamos a preguntarle, Franco. Él en serio cree. Vamos a preguntarle. No. Porque después no es tengo un acá en el- bombazo acá. Acá no es en el aire. Él en serio está segurísimo que él tuvo que ver con la negociación. ¿Por qué escucharte a vos? Bueno. Coque, ¿vos en serio crees que vos tuviste que ver? Hace 2 meses yo estoy en Olimpia. Fíjate cómo cambiaron las cosas. Lo vendemos a Zavala por más de 5 millones. Encima lo vendemos al 80% del pase, ¿eh? Estamos viendo si se va a Arabia. No, estamos bien. Porque Zavala tiene muchas ofertas. No, que pase la cabra Sí, en la cara. siguiente. No. No, espérate. Él es... Déjale, está hablando. Estamos viendo, dale. Zavala tiene muchas ofertas de
del fútbol brasilero, tiene ofertas de fútbol argentino. Yo te digo algo. Olimpia tiene que vender el 80% del pase de Zabala. También Coquelme. el día de mañana se le puede vender por 20, 30 palos desde el fútbol brasilero fácilmente, con el nivel que tiene. Pero no era que se iba a dar a la line. Y yo le recomiendo que no. Yo le recomiendo. ¿Qué sos? O sea, vos estás recomendando no asegurar la vida de su familia y sus 6 generaciones. yo le recomiendo. Si él quiere medirse No, atendé lo que vas a decir, con por un favor. fútbol potente como lo es el fútbol brasilero, haceme caso. Fútbol brasileño. Quiero decir nomás que Zabala está siendo odiado también por los hinchas del Alain. No es que son todos colores de rosas. Allá en Emiratos Árabes Unidos no le quieren a Zabala. Por lo menos Twitter. ¿Crees que te diga algo, Franco? Pues yo te digo que no saben de fútbol tampoco ellos, así que no pasa nada. Cuando pierde el Inter de Miami, ¿a quién le putean? Sí. Cuando pierde el Al Nassr, ¿a quién le putean? Cristiano. Cuando pierde el Al-Ain, ¿a quién le putean? Muchísimo ahí. ¿A Rui Zabala? El mejor del equipo. Bueno. Es el peso de ser el mejor de tu equipo y llevar eso en la espalda. Busca un poco, logueate un poco en Twitter, ahí en el SAPC. Entra a cualquier Twitter nomás y busca la palabra Zabala, que dicen los árabes. Acá vamos a buscar. Ya que insiste con esta película porque tengo Bueno, una tengo una le decía, información muchacho. muy potente. A ver, Estamos viendo también el... bombazo tenés. Es un bombazo. Desde que estoy hace 2 meses volvió Capazo. Bueno, coge, basta. Le falta traerle a Sevilla nomás ya. Hicimos el trueque de Roe Rojas con Adrián Alcaraz. Hicimos, coge en serio. Le trajiste, le mandaste echar a Benedetto. Le Claro. mandaste echar. Habilitame, cóqueme. Le mandamos echar a Benedetto, le... Sácale ese mate ya. Dale, sácale ya. El mate, sácale. Ya está demasiado fantasma, boludo. Dale, tenemos. Ah, claro. También Maciel ya nos sigue. Dale al que sabe. Saca tu mate, salí. Sácale pues ya. ¿Qué voy a hacer yo? Qué loco este tipo, Bueno. Gerard. ¿Qué? Muchas gracias a todos los que se dan cuenta. ¿eh? No, para un poco. Información. A ver. Vamos con esta información porque tiene que ver con Cerro Porteño. Justamente lo que estábamos hablando de jugadores que van a ir siendo prestados, cedidos a otros clubes para jugar, tener minutos. Gracias, Churri Vázquez, dicen los muchachos. Somos mal educados. Somos mal educados porque todo el mundo le dice gracias, Coque diputado, son un crack. Te Fuera queremos, bola, y vos lees esto. si Churri Vázquez terminaba la tarea que inició, no iba a pasar nada de esto, ¿verdad? Sos un mal educado. Perdón. Esos temas no hablemos. Temas son cosas del pasado. Por favor. Tu culpa, Coque, Churri para Vázquez. diputado, no querés postularte. No hace falta. Este torneo de clausura será divertido. José Barrios Coquelme. Cuenta Wilson González Bronce que Juventud ofreció a Cerro Porteño un préstamo por Gatito Fernández. El arquero quiere salir. Y sí. El préstamo sería sin cargo, pero el club de Brasil se hará cargo del salario 100%. El Juventude quiere a Gatito. ¿Sabes lo que pasa? Préstamo. Y Gatito quiere salir. Gatito va a querer salir, pues tiene que jugar para apoyar al mundial. O sea, seguramente habló con Alfaro, habló con alguien. ¿Te acuerdas que todos Alfaro le recomendó jueguen? A Enciso le recomendó que juegue. Almirón le dijo que era una buena opción volver a la MLS para que juegue. Conoce bien Brasil, Gatito. Yo creo que tiene que jugar si quiere llegar al mundial, o si no, se le puede Para complicar vos, la cosa. Gatito tiene que aceptar, o Cerro Porteño más que nada, tiene que aceptar esta opción de préstamo por Gatito. Gatito tiene que priorizar su nivel futbolístico para llegar al mundial. Y creo que tiene que irse. Si es lo que le conviene más a él. Es Juventud, muchachos. No, No, es Juventud y nada. Es Juventud de Brasil que está puesto 19 ahora en el Brasileirão. Está en Está en primera. Claro, está en Brasileirão, claro. Que tenga roce. Yo que se banco, pelee con yo Miguel banco Jesús, que vaya Gatito al fútbol brasileño y que tenga minutos. Que tenga minutos, que al final es nuestro arquero de selección y necesita minutos. Para mí que se vaya y que juegue por lo menos, porque en Cerro no va a jugar.
¿Quién va a ser tu arquero suplente si no está Gatito? Talavera. 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 El tema es el siguiente. Para mí, Cerro Porteño tiene que buscar un arquero también. Si se va Gatito, tienen que buscar un... No. ¿Por qué no? Tenés muchos pies, somos un arquero en Cerro. Vos tenés El tema es el muchísimos siguiente, jugadores. teniendo en cuenta el pensamiento que tienen los dirigentes y demás cosas, te van a traer otro jugador. Y obvio. Pero no debería de. Yo creo que muchos pies se merecen la oportunidad. Muy buen arquero tiene Cerro Porteño en formativa. Como dicen ustedes, para mí Gatito tiene que enfocarse en ganar minutos. Claro, Talavera se está recuperando, pero se van a ir a recuperar. Igual tenés muchísimos otros arqueros. O sea, en Cerro tenés. No hay en discusión que formativa Alexis tenés 4 o Martinaria 5. va a ser el arquero titular Sí, sin duda. y va a ser la prioridad de Cerro Porteño en el largo en este segundo semestre. Eso no hay... Igual tenés a Jere, también le tenés. O sea, muchos arqueros pibes tenés para poder debutar en Cerro. Mira lo que dice ahí Freddy, que Olimpia consultó las condiciones de fichar a Héctor David Martínez, que ahora no va a ser tenido en cuenta en el Inter de Miami. Es que fue desvinculado del Inter. Lateral derecho. Sí. Héctor Olimpia le hace Martínez. falta, ¿eh? Igual Libertad también le está buscando. Libertad también le está buscando a Héctor David Martínez. Sí. Y Cerro tiene aires del Manchester United, dice. Total. vos sabés que Olimpia jugó este sábado jugó un amistoso ¿Contra quién jugó? contra la reserva. Se jugaron 2 amistosos de la cual Primera reserva. 2 equipos. Primera contra reserva. O sea, Olimpia contra Olimpia. El primer equipo de Olimpia ¿Cómo se paró de esta manera, un 4-4-2. Jugó Olveira, Baruja, es un juvenil, O sea, lateral derecho. Venía hablando mucho de los. Sí, Baruja. Atendé la dupla central. A ver. Capazo Junior Barreto. Te dije. Capazo Junior Barreto. Tu lateral izquierdo, Tobías Morínigo. Tu doble 6 jugó Richard con Giovanni Bogado. Jugó Redes por derecha, Sí. Romeo por izquierda. Ujú. Y la dupla de delantero fue Seba Ferreira con Adrián Alcaraz. 4-0 ganó Olimpia, doblete de Seba Ferreira y doblete de Ronnie Redes. Pero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? 4-0 le ganó Olimpia. No, pero Pero un igual, amistoso. igual para mí lo que hay que rescatar del amistoso no es el resultado. Es cómo se va a parar el Y, equipo. Obvio. y le pido a Benja que cuando esté hablando yo me enfoque a mí y que deje su celular. Te pido, por favor, Benja, esto es un programa. Y no sé si ya entendiste o no entendiste o no tienes que escribir. Ahora va a Te aprender pido, un- por favor. Fútbol 11 estamos a caer. Richard Ortiz. Para mí lo que 2025. más se rescata de este amistoso es lo siguiente. Que tenés una noción de cuál puede ser el equipo titular de Olimpia. Exactamente. Exactamente. O sea, y se dijo desde un primer momento que la dupla arriba iba a ser Adrián Alcaraz con Seba Ferreira. Después se jugó con un segundo equipo donde estuvo Versa, estuvo Hugo Benítez defensor. O central, sí. Hugo Benítez defensor jugó. Estuvo también Matías Argüello. Mira, hay algo muy loco. Edu Del Mas, que es un mediocampista de Olimpia, mediocampista ¿Es ofensivo. el más el apellido? Eduardo Del Mas. Chetazo va a ser. Muy loco. Ah, ese cheto. Se llamaba como anterior presidente antes de Recanate. No, pues, jugó, Del Mas, jugó de ya- lateral. Jugó de lateral siendo mediocampista. Y en el mediocampo jugó Javi Domínguez con Alex Franco. Y jugó también Abreu, Manu Romero. Y arriba jugó Eric López con Hugo Adrián Benítez. Ese fue el segundo equipo que probó Olimpia, que también ganó 4-0. Los goles fueron de Abreu, Eric López, Hugo Adrián Benítez y Junior Gamarra, que es un juvenil también que entró, que estaba suplente, bueno, en el segundo equipo. Gran presidente ese, mamá quería. No sabe, ¿eh? Igual yo te digo, tuvimos peores presidentes. Mira, del más, un ahí que estaba Eduardo nació Del Mas. prácticamente. Sí. Acá le está el que. Sí. Él está desde hace rato ya. Él es mediocampista. Creo que juega como volante mixto, como también ofensivo, ¿eh? Y aparte de eso, él jugó jugó como extremo alguna vez, entonces le bajaron del lateral. Vos sabés que le hablaron a Rubén Di Torres. Recordemos que para mí, desde mi punto de vista, Libertad es uno de los clubes más acaudalados, hablando de la economía, de lo que más bien está, lo que vienen llegando, llevando cada vez más copas en la huerta. Pero lo que dice Rubén Di Torres es interesante. Si es por mí,
traería 4 a 5 refuerzos, pero no es la realidad del club, no es la realidad de nuestro país. Debemos adecuarnos con lo que hay, buscar en nuestra cantera. Y a vos te sale, Rubén Torem. ¿Qué te puedo decir? A usted le sale. Realmente. Y le funciona, papá. ¿Qué te puedo decir, Rubén? Sí, sí le sale. Es el único club que nos lleva gente y termina bien económicamente, Libertad, y termina ganando campeonatos. Porque buscan gente de adentro. Y cierto, vos haces así, Coque, pero en realidad no. Le sale Unión Libertad, hermano. Libertad no ficha. Sí, sí, pues sabemos por qué no ficha. Mirón. ¿Hace cuánto no ficha Libertad? Sí, sí, sí. Bueno, le quieren desmeritar, pero la Sí, verdad sí, no es. sí. Yo Hay también que- yo hay le que ser detesto con sincero. todo mi ser a Libertad. Sí. Pero Libertad está haciendo bien las cosas y ojalá Cerro y Olimpia tuviesen la organización dirigencial que tiene Libertad. Yo quiero hablar de un tema también. Libertad ¿hace cuánto no ficha, Marcos? 3 torneos. Hace mucho Y ya. ficha así, Ahora, dureza, le ficha a Martín Cáceres. vos sabés lo que me dijo Que ni juega. un hincha liberteño. Nosotros traemos a los viejos para que vuelvan a ser figuras. Porque yo le pregunté, che, pero tu equipo está Tacuara, está Roque, sin desmeritar, ¿verdad? Y después le dije, che, pero le trajeron ahora a Robert Rojas. Va a ser un crack en Libertad. Y va a ser, lo Y va a prometo. ser un crack, y te Sí, prometo. si no hay, Y, no hay presión en Libertad. Yo dije la otra vez si me mandaron a la puta. y también... No, hay presión en Libertad. Yo dije Franco, eso y me ¿cierto? retaron. ¿Quién Yo te la otra mató? vez dije eso mismo, dije. ¿Quién te mató? Y Nelson. Y bueno, pues sabemos por qué. Hay un tema acá. Yo quiero preguntarle a ustedes. Libertad hizo propuestas. Según la información. Libertad hizo propuestas en Cerro Porteño y en Olimpia. Pachi En Cerro Pachi, en Olimpia. y Robert Rojas. se fue. Derlis González. Y Robert Rojas ya se fue. ¿Qué opinión te merece, primero vos, Franco, en cuanto a Pachi, y después Coque en cuanto a Derlis González? ¿Qué le dicen ustedes a Libertad así? ¿Que le busca a Pachi y le busca? ¿Vos le venderías a Pachi? O Coque, ¿vos le venderías a Derlis? Pero yo no le vendo ni pan, no le vendo a Libertad. ¿Por qué? Ni en pedo, boludo. Ni en Que, pedo. o sea, vos por lo emocional y lo que te hace sentir vas Ni a en dejar pedo, de priorizar lo ni en económico pedo de tu club. le voy a dar nada a Libertad, boludo. Y el fútbol es fútbol, si tenés que vender y No, te y sirve aparte, vender. aparte, primero que nada, Libertad ni en pedo va a pagar lo que vale Derlis. ¿Qué vale? ¿Cómo si fuese que vale algo, Derly González? ¿Cómo si fuese que vale $1 millón? Franco. ¿Con Franco, moño tenés que darle? Franco. Pero ni por en favor. pedo, pero amigo, se pagó Olimpia 5 la- palos por Derlis, ni en Porque pedo le van a Olimpia dar por pagó, $1 millón, porque boludo. Olimpia Y pagó además 5 de eso, millones, los Libertad jugadores ni cagando te no va a dar $1 vale millón de 5 dólares por Derlis, no boludo. vale $5 millones más Derly hace años. ¿Qué vale Derly González? ¿Cuánto Coque? vale, Coque? Buscan por Transfer Market. ¿Qué vale Derly Lo más González? cercano. Sí. Bueno, vamos a ver. $1,5 millones vale Derlis González. en un Según Transfer Market. Transfer Market. Claro, y vos pensás que Olimpia lo va a querer regalar. Usana también tu cabeza, Franco. No, boludo, ni en Coque. pedo, mem. O sea, Coque. yo entiendo que vos a tus jugadores no Coque, le te guste, tenés que salvar. no te guste ¿Vos nadie, sabés cuánto pero bueno, cobra, boludo. ¿Vos sabés cuánto cobra Derly González al mes en el Olimpia? Te puedo asegurar que más de $1 millón Bueno, al año va a ganar en el y escucha Olimpia. ahora lo que yo te tengo que decir. Decime. Libertad ni en pedo va a poner plata para comprar a Derlis González. Ok. Ni en pedo va a poner plata. ¿Por qué pregunta? ¿Y por qué lo quiere de préstamo? Y entonces, Si, pues, si, ¿sabes? si Derlis tiene contrato hasta 2028. Eso es otra cosa, pero si le puedes vender a Derly González y tenés la opción de venderle. No, obvio, pero si viene una oferta de otro equipo que sí quiera pagar Muchachos, más de $1 millón por Derlis, boludo. Siendo olimpista, ¿ustedes piensan que Derly González va a tener una salida del mercado más importante en los próximos años? Pregunto nomás yo. ¿O va a terminar en Guaraní a retirarse? O sea, Uy. muchachos, vamos a ser sinceros también. Que No, le no venda con seamos moño, termos. dice Coque. Que le paguen su Dice, sueldo, mami. mientras Richard siga en el club, clo, 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 Pero, dice- pero, amigo, es obvio que a Derlis no lo vas a poder vender por $5 millones, ni por $2 millones, ni por 3. Pero tampoco me venga a decir que Libertad va a venir a poner plata para llevarse a Derlis, Y si boludo. pide y pregunta, vos sabrás. Yo no sé. Y eso es lo que te digo. Para mí es préstamo. Ni en pedo van a venir a poner plata por Derlis. Bueno, hablamos mucho de Derlis. Yo te pregunto a vos, Franco, ya que les decía a Coque, vendele, Carrizo. Con moño. Con moño. Con moño.
A Hay mí que, no. hay que ser sincero que Carrizo, para mí, fue uno de los jugadores. Bueno, Cerro fue Carrizo dependiente mucho tiempo. Y que Esa es cuando la mentira que quieren papas- instaurar. Esa es la cuando mentira las que papas quieren. que Esa es la quema- mentira que quieren Pachi instaurar. Carrizo vale $300,000. Con moño. Con moño. ¿Crees que Libertad puede adquirir a Pachi Carrizo? ¿Vos crees que Cerro Porteño lo va a soltar? No, no sé. Ya depende. 34 Pachi tiene años, 34 años. No quiero hablar del sindicalismo y la área, porque después se va a enojar. Pero nada, yo le regalo. Y por hablar de micrófono será. ¿Y yo qué le pasa a Coquete? Yo a mí no me gusta. Lo de territorio 19-12 se burlan de Olimpia. ¿Eh? Y siempre se van a burlar si son un medio partidario. ¿Cómo no se van a burlar? ¿Qué dijeron? Se burlan nomás, qué sé yo. Acá Dani Maciel se empapa sobre lo que está sucediendo justamente. Es el periodista más cercano, aparte del el compañero Pepi Torres, a Cerro Porteño. Para que se entienda, voy a aplicar de la manera más sencilla, dice. Cerro ya hizo el pago por la deuda de Da Costa. Cerro comunicó a FIFA y envió el comprobante. De igual manera, el Club Bolívar le debe decir a FIFA, como demandante justamente, que el pago se hizo. FIFA sí o sí necesita el ok de Bolívar para levantar la inhibición. Vos sí que acá hay... Entonces Cerro Porteño tiene que... No creo que haya en el fútbol eso de... No, yo le quiero cagar por diversión, ¿verdad? No creo que haya. Ay, Vos sí que haya así. ay, Va a ser cuña y va a decir... claro. Va a ser cuña y va a decir... No va a responder Bueno, para cagarle a igual. Cerro. Pues puede haber algo. Vos sí, puede ser. Sí. Igual yo no sé, yo Espero- no creo que Bolívar agarre y diga, bueno, no. Y para cagar la Cerro no antes. No creo si ya no nos ¿Por qué? enfrentemos más. Por eso no Ya creo. no jugamos más contra ellos. Ledesma todavía, No, yo se le pago por... Ahora se le pagó por chico. pero eran 4 cuotas. ¿Se le pagó una o Cerro todas? Porteño pagó la ¿La totalidad? No sé si la Ah. totalidad o se puso al día, pero igual tienen que... Tienen más ya que... Eran 4 cuotas de 500,000. Y te acuerdas que agarró y Cerro eliminó a Bolívar. Uy, José, vos sos Pachilover. Disculpame, José, si te ofendí. Yo soy anti-Pachilover. Si vos sos ¿Quién? Pachilover, yo Jorge, acepto. ¿quién? José es Pachilover. El único ¿Quién es José? creativo. No saben de fútbol, es el único que juega, 34 años. Bueno, dale. Yo coincido en parte con José. Yo no... ¿Por qué Ya, es que coincido no te con...? puedo creer. Viste que ahora, bueno, ya estamos más de 100 personas en TikTok. Y estamos hablando acá, o sea, y está Duartex. Mira un poco. Volvió Duarte. Duarte, querido. Y agarre y me pone... Epa. Coque Derlis viene con nosotros porque quiere gloria y plata. Y pues Duarte era liberteño. Claro, ¿verdad? Y sí. Y bueno. ¿Y por qué es ríanse, pues. gracioso? Y no ve que hace mucho no le veo a Duarte, papá. Por eso, más. Y en Olimpia pero no tiene gloria y plata. No, Ahí no tenemos sé. mucho más que eso. Plata no. Plata no, pero gloria ¿Cómo eterna. que vas a decir plata? No, si está a punto de venderle a Facundo Zavala. Pero más plata que libertad, evidentemente no tiene. Like si no está inhibido. Mentira. Y no estoy inhibido No en está teoría. inhibido. No está- En teoría, Bolívar... Bueno, por papel estás inhibido todavía. No. Like si presenta tu refuerzo. En teoría ya... Está Ya llegando pagamos con refuerzo todo. de Cerro. No hace mal educado. Cuando venga Sí, Fer papá, Cardoso... mañana, bueno. Hoy no venía, profe. Va a venir en unos días, tranquilo. Vargas y Alexis Cantero retiraron sus pertenencias de Guaraní. Espera, ¿el de qué? ¿El decano en serio? Pero, así lo ya. Pero igual, sí, Coque yo estoy gelatinoso, enterado. deja de decir pavada. Paivadas. Ahí está. Like, los perros, like. Like también en TikTok. Deja de tomar Acá mate. en la pantalla. Bueno, ¿Creen que...? Yo espero que Cerro haga así una foto grupal ya con todos los jugadores. Consulta. consulta. ¿Ves que Cerro ya prácticamente negoció y ya cerró con unos cuantos jugadores, en teoría? De palabra. ¿Y eso bien no puede venir a hacer pretemporada o qué? Y ya te dije ya que Totín llega el miércoles. Pero, y bueno, pues, Y ya se va a sé. y no Totín podía llega venir- mañana y el miércoles se adapta. Digo, Y no ya. podía venir a hacer pretemporada y después se la anunciaba, ¿sabes? Pero espera, tranquilo. Nervioso me pone. No sé, a Gastón le sobran y él no pierde ahí. ¿Qué dice? ¿Qué? Pierde porque es el único que le dan los huevos de recibir la pelota ahí en mitad de cancha. Dios mío, no puede ser tan pachilo, ver José. Capaz de su pariente. Bueno, igual. Hay mucha gente que le banca al Pachi, Rubén.
Sí, ¿quién es Rubén? Rubén. 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 Che, Rubén. ¿Qué tal, Sale Rubén? por el mate, Rubén. Yo voy a tomar este. ¿Por quién es ¿Cómo Rubén? estás tomando agua fría, bro? Esto es café. ¿Tereré está tomando? Café. Ahí pasarle... La cabra. Ahora pues el tema del derete al Crystal Palace. Vamos a hablar. Claro, pero tranquilo, no es lo perro. Cristal Palace. No como mami, justamente no como mami uña. Para que sepan más. Leemos con Ale Alex Galón. Alonso. Justamente no me como más mi uña. ¿Por qué lo de la gente dice que no leemos si tenemos acá Fero Chat? Tengo acá y tengo acá la gente de TikTok. Gracias por todo, Pachi, dicen acá. Saludos a El Tontito. Bueno. Para de cristal, pues no es King Olimpia. Es otra cosa. Coque con anteojos cada vez más liberteño. Marcos podría decir qué pasó del señor Coque, ya no le veo. ¿Quién es el profesor con anteojos? O Y sea, la es gente un de TikTok invitado. ahora, léeme Coque, dice Fe. Bueno, dice, le estoy leyendo. Nelson, ¿a qué hora llega? En TikTok muchísimo escribí. Coque no lee. ¡Qué mentira que son, boludo! Si estamos leyendo. ¡Basta! Yo entiendo, José, no pasa nada. Yo acepto tu pachiloverismo. Yo no tengo nada en contra tuya. Vos tenés tu opinión, yo tengo la Yo creo mía. que Cerro juega mucho mejor cuando Pachi quiere. Y ese fue el tema. Y sin Pachi Cerro... No, tenés jugadores, Coque. Tenés un Gastón Jiménez, tenés muchos jugadores. Puedes traer gente. No tenés que encerrarte en un tipo de 34 años que está hace... No, obvio no. 5 o pero 6 años en el necesita club y no- alguien que te sea un creador, o sea, Pero que... Pachi... No, es irreemplazable. ¿Sabes lo que pasa, boludo? Que Pachi no es irreemplazable. No, es Messi. Obvio que no. tampoco Pachi, hermano. No, es tampoco JF17. Pachi es Pachi, ya está. Es totalmente... Es una pieza totalmente reemplazable en Cerro Porteño y los perros te quieren tomar como si fuese un tipo que no vas a encontrar otro como él. Sin más, Marcos, te 34 haces años lindo y ya. sos hermoso. ¿Por qué a mí nunca me dicen así? No importa. Tenemos audio, Benjamín. Ahí está, mira. Freddy lo dijo, ¿eh? Acaban de retirar su cosa de guaraní, ¿eh? Sí, ¿a poco? Ahora confirma Alexis Cantero en ABC Cardinal. O sea, lo más posible es que ya vengan a Olimpia. Tenés... Sí, Gracias, Fe. acá sigue hablando. Juan Figueredo justamente da la información de que Alexis Cantero y Gustavo Vargas acaban de retirar sus pertenencias de Guaraní. Ahora lo confirma Alexis Cantero en ABC Cardinal. Habló Alexis Cantero: futbolista, si no pasa nada, voy a venir a trabajar otra vez acá. Hace 2 días estaba entrenando diferenciado junto a Gustavo Vargas, dice. Después dijo: la verdad que todavía no sé, estamos ahí, no tengo nada confirmado. Ahora acabo de retirar mis cosas del club. Y se va desarmando también Guaraní. Qué lindo estaría hablar con el profe, ¿eh? Vamos a hablar con él en estos días justamente. Porque para mí, sinceramente, son 2 piezas que van a ser fundamentales en Olimpia. Porque no hay jugadores, por ejemplo, por derecha, que te pueda cumplir el rol de los jugadores que hoy Olimpia no tiene. Por ejemplo, Beto Espino le cumplía ese rol. Bueno, cumplía un decir Es un 3 partidos. decir, pero después Olmedo lesionado. Derli dijo que no quería ir no se quería ir de Olimpia, dice el olimpista. Y yo creo que lo más posible es que no se vaya, la verdad. Es que no creo tampoco. ¿Cuál es es- muy difícil que Derli se vaya a Olimpia. ¿Cuál es el team de Derli A en no Olimpia? ser que venga- Richard Derlis. ¿Quién es el team de Derli ahí adentro? Como team. Y sus más amigos. Yo creo que los más viejos, Richard, o sea, los que están más tiempo en el club. Son los últimos 2, ¿verdad? Que quedan. ¿Qué dijiste? Los Richard que y están más Derlis. tiempos en el club. ¿No le escuchaste lo que dijo? Este Gracias a Dios, no. ¿No escuchaste? No. ¿Quiénes son los amigos de Derli? Preguntaste. Los más viejos, dice. Una falta de respeto total para los jugadores. ¿Cierto, No los más malos. viejos. Le voy a decir a tu amigo eso. Quise referir 3 nomás quedan de... a que son los que más tiempo están. 3 nomás le quedan ahí para liberarse chat. Por los ejemplo, amigos olimpistas. Richard está, por ejemplo. Te digo los amigos de Derlis. ¿Crees de ya? Ok, Dale. empiezo. Richard, sí o sí. Marcos Gómez también seguramente. Gastón Olveira, está sí o sí también. Muchachos, el sindicato es Coque. Richard Derlis y Coque. Que sepan, 3 eslabones le quedan. Richard Derlis y Coque. 3 del sindicato quedan. De que tantos habían, 3 nomás quedan.
Richard Derlis y Coque. Ya saben a quién culparle. ¿Te imaginas que Coque te... Es parte. había sido- es era en parte. serio que Coque- Él amenaza a la presidencia por los premios y por los bonos no cumplidos. Es coqueo, gente. Pero vos sabés que la vez pasada estaba hablando con Coque. Che, Coque, soltame un poco, no me llegó por un tema, ¿verdad? Dejamos un rato. Esperamos un ratito. Él- 3 minutos después. Hola, señor Marco, ¿cómo le va? Y me confirmaron algunas cosas. Usted tiene que Gestiones, saber que en gestiones. Olimpia los que van a apretarle a la dirigencia son Richard Derlis y Coque. Se van y le ponen el pecho a cuando no es. ¿Dónde están los premios? Y Coque gana Coque, te haces del duro y sos un derretido. tiene bono por premio, Coque. Si sale Olimpia campeón, tiene bono. Y no quiere más contar por su contrato, no le permite. Acá te yo voy a hacer decir algo. mascarada al Club Olimpia. Se va a hacer interesante. ¿Qué vas a decir? algo. Decirlo. Mira. Vos tenés bono, Coque, si gana Olimpia campeón. ¿Por qué pensás que traemos todos estos fichajes para Franco? ¡Cállate! Es que en serio me quema chat. Me quema chat cuando Coque agarra y dice: ¿Cuál es el milésimo de Italia, Chad? Vos sabés que vos tenés un problema. Desde que Coque le aprieta a la dirigencia hay mejores Vos tenés un fichajes. problema. ¿Por qué? Y porque, tipo, sos muy... ¿Cómo te puedo decir? Estás muy activo. ¿Eh? Sí. ¿Y vos muy pasivo? ¿Qué es lo que estás diciendo? No, a lo que voy es que, hermano, estamos hablando de Olimpia. Y te va a otro lado y te dijo. Y el chat, ¿sabes lo que pasa? Yo miro al otro lado y te porque el chat escribe. Yo le respondo al chat. Diego Thunder dice, ¿Qué dice Diego Iván Thunder? Bogarín al milésimo de Italia. Estuvo en la formativa de Sol Olimpia y 6 veces dijo lo mismo. Ah, bueno. Yo le leo al chat, no es que me vea a otro Te lado. pido 1000 disculpas. Me entero que el chat es otro lado. Yo siempre pensé que todos estábamos en el mismo lugar. No vaya a querer hacer esas cosas. Me entero que el chat es otro lado. No me voy a meter en esa situación. Chat, no le hagan caso. ¿Qué pasó? No nos culpes, dice jefecito pasivo. No. Así, pero. Y anda muy activo, le dije, obvio. No. Así lo papá estamos. Señor. Y el chat dijo milésimo de Italia. ¿Cuál ¿Qué es hace el vos hoy a milésimo? la noche? ¿Eh? ¿Qué hace vos hoy a la noche? Chivo Maya. ¿Sí vio? ¿Otra vez? Además contra un equipo y... Contra San José. No, equipo I, mano. Es así, así. Y por eso que te dije, hermano. Equipo ese. Papá Olimpia, más que. ¿Y cómo No hace? tiene que macanear Chipinti delante, viejo. ¿Eh? No tiene que macanear Chipinti. Ochipinti hoy va a ser más que. Ya jata, Ustedes ¿verdad? están hablando de Ser básquet. maleducado. Te comprometo acá al aire. Vamos a irnos. ¿A dónde? Y a la Fuerza Armada, brother. Ustedes están hablando de básquet. Claro. A la, Aquí fueron la final de básquet. Prefiero hablar de eso que de Ochipinti, ¿verdad? Y de Olimpia Kings. la final de básquet. Sí, conferencia de Ah, eso. Pues, papá, si vos me das a elegir ver un Oklahoma Maembo contra Maembo. Indiana Pacers Como pio- Maembo. y un Oklahoma, Olympia man. Kings San José, amigo. Olympia José, Kings San sí. José. Ahí está Samber. Samber, ¿qué opinas de que Derly se va a libertad? Mándame un audio y poneme en audio. No, Samber, déjate de romper la bola, boludo. Espera, acá estamos hablando de Derlis. Andrés Lon, mejor dicho, Rubén Dittori conversó con la gente de Versus y Rubén Dittori confirmó sobre el tema de Derlis González. Es pues la época de incendios en el fútbol paraguayo, por el humo. 2 veces al año pasa eso. Está diciendo que no. ¿Qué es humo? Que Y es sí, humo. boludo, es humo. Que es humo lo de Derlis y que es humo lo de Héctor Martínez. Ahí está. ¿Quién será que fue el primero en tirar la primicia? Para deshumificar ya bien. No. Ya buscar bien ya. ¿Qué hora viene el dictador para hablar del Madrid? ¿Quién fue el Hola, primero? llega oficial de Derlis a Libertad. Ahí te confirmé, mi querido. A ella ya te confirmó Samber. Es Lo puro banco humo. a Libertad, que lo lleven. ¡Epa! ¡Samber! Samber liberteño que anda, boludo. Samber le da a Derlis a Libertad. No puede ser. Pero Derly no jugó en libertad. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Derlis no. No. Derry con Rubio Ñu. En Ñu Rubio. No, en guaraní. Espera un ratito, porque en serio, el humo es total. El humo es total, señoras y señores. Hace 40 segundos salió la información.
Wilson González informa. Con Tota Wilson ahí. Sí. Wilson está Wilson on fire. Na 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 Wilson on fire. Na 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 Wilson on fire. Adelante. Bueno, tampoco para hacerle propaganda al compañero. Compañero, ¿bien? No, no. Ah, entonces, no la vamos a saludar. Wilson González, informa que un equipo de México quiere a Robert Ayrton Piris da Mota. El club está preparando una oferta formal para mandar a Cerro Porteño. Un equipo mexicano quiere a Robert Piris da Mota. A falta de días para el inicio de clausura, ¿lo venderías, Franco de Rosa? En Cerro Porteño nadie es imprescindible hoy en día. Si al club le conviene venderlo y si se va a invertir esa plata en jugadores que realmente necesitamos y no marca nada, banco. Pero si no, no. O sea, nadie es imprescindible hoy en Cerro. Ni el arquero tiene el puesto asegurado. Ni Gatito no tendría el puesto asegurado. Realmente siento que ningún jugador en Cerro es tan diferencial para ser imprescindible. Pero, ¿qué se va a hacer con el dinero de Piris da Mota es el tema? Si $900,000 precio de Piris da Mota. Si no vas a hacer nada con ese dinero, no lo vendas. ¿Vos sabés que Yo no coincido. Es un jugador muy- ¿Vos sabés que yo no ahora mismo yo coincido. creo que no hay que dejarle ir a Yo Piris da Mota? no, ni en pedo. ¿Cómo me vas a pensar venderle a Piris da Mota? Es tu eje en el centro de la cancha. ¿Qué Nadie. otro? No, Nadie es ¿Y imprescindible quién en Cerro. ¿Quién es? No, pero decime en tu medio campo, ¿quién es el referente? Nadie es imprescindible pregunto, en Cerro. respondeme la pregunta. ¿Y Piris da Mota? Y bueno, ¿y por qué me vas a sacar un eje de tu equipo? Porque nadie es imprescindible en Cerro. Nadie te decís, Pero él vos tiene que tenés ser un titular plan, sí o sí. vos tenés un plan, y eso que Cerro Porteño está mandando jugadores de aquí para allá y está espectacular. Y Gastón entiendo- Jiménez me gusta más. Cuando se recupere. Pero yo le adoro a Piris da Mota. No coincido. Pero- Es el jugador que más puso garra en los últimos tiempos en Cerro Porteño. Decime un jugador que haya puesto más garras, más huevo en cada partido en Cerro Porteño. Velázquez. No. Lucas Quintana. No. Nadie es imprescindible en Cerro. Eso es más lo que voy. Y si va a servirte para algo ese dinero, vendelo. Y si no vas a conseguir nada mejor que Piris da Mota, si no vas a usar esa plata para nada más, no lo vendas. Eso es lo más. Yo no coincido. Yo siento- no coincido. No, discúlpame. Perdón si estoy agacha. Yo digo nomás que nadie es imprescindible en Cerro. No, es tu No, al opinión. chat le digo, a Junior. No, pero igual, yo entiendo lo que decís. Para mí nomás no es el momento de venderlo a un jugador como Piris da Mota. Bueno, ahora si viene una plata demasiado importante es otra cosa. Tampoco es Salvador de Cerro Porteño, No, Piris da Mota. tampoco. Nadie es imprescindible en Cerro. Tengo que darte una KPT porque le prometí a Pero que promete este tipo sin avisarnos, boludo. Hola, mi querido Sáquenle un poco, pero tú no tenemos octavo final aquí en el Nelson- medio. Gabriel Medina, Tranquilo. Gabriel Medina. Tranquilízate. tenés ese 10 y lo que pisás, el balón, ha de ser muy bueno. Por eso tenés un 10 en tu nombre. Te A ver, felicito. espera un ratito. A una firma, Nelson Rivera confirmó que ya retiró sus pertenencias de Pasión Estudio. Hay acuerdo para sumarse. ¡Hola, Nelson! Nelson Fútbol con nuevo corte Z. ¡Ey, pa! ¿Mira ese corte? ¡Ah! Quiero hablar de mi futuro. ¡No! Pará. Quiero negar cualquier tipo de Ah. información que me liga a la gran jugada. Tengo respeto a una gran institución. ¿Cuál es la gran jugada? Una gran institución, un proyecto deportivo bueno, encabezado por Bruno Fabián Pompesoa, con quien ya me tocó trabajar, pero no es así. No, No. están saliendo humos. Desde que se Como dio- dijo el presidente Rubén Ditore. desde que rescindí aquel vínculo el 21 de septiembre del 2021, nunca más tuvimos un contacto profesionalmente hablando. Fecha muy ¿Y marcada. sin profesional? ¿Qué? ¿Te acordás bien de la fecha? Por supuesto, ya la juventud era. Me quedo sin trabajo. Joven y desempleado, yo. Nelson, vos sí que Pero escuchame, ¿a usted alguna vez le echaron de su trabajo? Sí. ¿A vos te echaron de un trabajo? A mí también, sí, pero lo mío No. fue más un tema personal. A mí me echaron porque... ¿Eh? Vos sabés que a mí me echaron porque un cliente pidió que se me eche. A mí, escúchame, a mí no me importa el por qué le echamos, porque cada uno Ok. tiene sus motivos. Ujú.
Yo quiero saber nomás si ustedes saben el día en que le echaron. A mí las 2 veces que me echaron un 2 de enero del 2019 y me echaron un 21 de septiembre del 2021. Fechas para acordarte luego. Un día antes, 3 días antes de mi cumpleaños. Qué gusto. El otro día la primavera. No, yo no me acuerdo. No. Nelson. Yo estaba al aire en un programa y me llamaron de Recursos Humanos para contarme que termine el programa y retire mis pertenencias. Así como nuestros amigos. Pero bueno, la vida. Nelson, yo te pregunto para entrar ya, directo. Yo no me acuerdo cuándo fue, boludo. Hay una oferta. Yo estaba feliz. Hay una oferta. O sea, perdón. Un equipo del fútbol mexicano está preparando una oferta por Piri Damota. ¿Qué harías vos? Le llevo al aeropuerto. Directo. ¿Hay algún jugador imprescindible en Cerro Porteño hoy en día como está el club? ¿Imprescindible a qué te referís? Que es invendible, que no... Intransferible. Intransferible. En Cerro Porteño se puede vender hasta el pastero de la cancha. Exacto. A eso es lo que yo voy. Y los perros me toman de boludo. No, pero espera un ratito, escúchame. Más allá del meme y todo eso. Piriamota es un hincha muy querido por el hincha, o sea, Un jugador muy querido, es un hincha. jugador. Que es hincha también, ¿verdad? Sí. Cierto. Él es muy querido por el hincha de Cerro Porteño. Sí. Para el técnico imprescindible no es. Ahí toca un tema muy... ¿Por qué viene Peralta? Yo le pregunto a ustedes. Cerro, ¿cómo juega? 4-4-2 juega. O sea, 2 volantes juegan. Peralta, Peralta Jiménez. Si viene Peralta, ¿quién va a salir el equipo? ¿Gastón? No. No. Otra cosa es que te dé profundidad de plantel. Que perfecto. Pero hay jugadores que con el salario que tienen no te sirven para profundidad de plantel. O son titularísimos o no lo son. O no están. Y sobre todo, acá, muchachos, una cuestión de oferta y demanda. El otro día, CS Fútbol sacó la lista de los jugadores más caros y salía que Iván Leguizamón cuesta 7 palos. 7. ¿Alguien va a poner 7 palos por Nah. Leguizamón? Ningún equipo en el fútbol paraguayo, no creo. Ni fuera. Ni fuera. Bueno, porque Vélez quiso por 3. o sea, ahí va, 3. Después te doy Sí. otro ejemplo. Salió que Leo Fernández, el jugador de Peñarol que tapó el uruguayo. penal, el arquero Versa, en el partido acá en Asunción, tenía un valor de mercado de 3.4 millones de euros. Mentira, 4.3. Sí. Peñarol pagó 8 palos por él para Sí. comprar el pase de Toluca. O sea, al final de cuentas, los valores los pone el mercado, no los pone A, B o C. Si viene una oferta, si vos me preguntás y viene un equipo y te ofrece un palo verde limpio por Piri Damota, es venta de Clean cash. manual. O sea, y además yo te iba a decir algo. A mí me parece que y acá voy a entrar en algo un poco más heavy. Más heavy es. Bueno. Más denso. Por Poné supuesto. atención. No es tampoco una cuestión de tensión o no. Hay jugadores que siempre están en la tapa del póster. En lo bueno y en lo no bueno. Cierto. Hay jugadores que vos le ves y son ganadores, winners, siempre están. Y hay otros lo que le cuesta. Piri Damota, desde que estuvo en Cerro Porteño, no le ha tocado ser campeón. Cierto. Y vino siendo campeón de Libertadores. Piri Damota llegó en enero del 2022 y no ganó ningún título. ¿Qué le debe el hincha de Cerro a Piri Damota? El hincha. Claro, porque el hincha pues, Nada. el hincha pues, Nada. lo tiene en una posición que a mí me parece un gran jugador, por supuesto. Pero Y el tema aparte. después está el tema Coque, que es yihadista de Derlis. Eso yo estaba diciendo. No, pues yo entiendo lo de Coque. Lo de Coque pasa Libertad la me cuestión. va a poner lo que vale de Derlis González, me dijo. ¿Cuánto crees que vale Derlis González? Y 1,5 millones dice ahí en Transfer Market. No, pero espera un ratito. Para Transfer Market cuesta más Gaby que Vitiña. Así que no le tomemos en cuenta, ¿sí? Yo te estoy preguntando a vos, Coque Market. Vos que estás ahí en la mesa chica. Los perros. Un palo. Libertad no hace capaz de poner un palo por él. Pero espera, ni vos lo vendés por Libertad, un ni palo. el Real Madrid, bro. Pero esperá, vos Pero vas a espera, ponerle... o sea, vos me estás diciendo un palo como si fuera que es muchísima plata, boludo. 5 palos que pagó Olimpia por Derlis González, Y hermano. sí. O sea, cada año que pasó perdió valor de mercado un palo. Y bueno, pero loco, ¿cuánto vale Derlis hoy en día entonces? Para vos. Si Libertad ofrece un palo, Olimpia tiene que llevarla a Tuyuguá. Y bueno, Y lo mismo ahí que está. yo. Sobre todo por otro elemento, porque la gente no tiene en cuenta el detalle, que es el salario del futbolista. Ujú. Yo te puedo asegurar que El salario del futbolista, o sea, con todo... un Palaki ha de salir al año. Un Palakio pegando por el palo. Pegando No, el palo. no, ¿verdad? no, no. ¿Vos decís que menos? Bueno, Menos. un palo al año, un palo al año que vos estás hablando de esperar un ratito. $80.000. Un 80 no va a ganar Derlis. Un poquito menos. Y No llega a 80. Y por el palo va. Rozando el palo.
Poquito menos. No, Travis. Dijiste lo de Derly antes que llegue Nelson. ¿Qué es lo que dijiste de Derly? Yo no dije nada. Yo Para- dije que, para- yo para dije, gusto yo no es dije que titular, para, que Libertad no yo tiene- dije que no- para mí Libertad no va a poner un palo para llevarle a Derlis. Yo te pregunto, ¿tendrías un suplente que gana, que es el mejor pagado del plantel? No. Derly es el suplente. Sí, totalmente. Y el mejor pagado. Es más, Y Derlis- dentro de la lectura del técnico, ¿qué es lo que más se vendió del perfil Bustos? No, que su equipo presiona. Claro. Ujú. Vos no podés presionar con Derly González, ¿eh? No. Esa es la verdad la milanesa. Pues eso yo dije que Libertad no iba a ser capaz de poner un palo por Derlis. Te quiero, Nelson. Que Libertad iba ¿Por qué? a agarrar y si lo iba a llevar iba a ser de préstamo. Te quiero, Nelson. Pero habla con la razón. ¿Quién Cuando- le va a llevar a préstamo? Que si Libertad viene, No, le pero un le lleva ratito. préstamo. ¿Qué va a ¿Cómo le va a pedir un préstamo? ¿En qué mundo existe eso? ¿Cómo Amigo. Pero Liber- Libertad no va a ser capaz de poner un palo por Derlis. Si quiere va a poner. No, si quiere sí, pero no lo va a hacer. Si quiere va a poner. Sí, si quiere sí, es pero que no en- lo va a si- hacer. si en enero iba a poner la plata por Lodeiro y no se quedó sin tiempo nomás porque le cerró el mercado. O sea, tiene la plata para hacerlo. Tiene, pero no lo va a hacer. Así como, por ejemplo, le puso una plata que era una que vos decís, no, pero ratita, ¿cómo le va a poner esta plata al Pachi Carrizo? Vos ¿Y pensás, tiene? lo que pasa es que los perros, nosotros pensamos en la lógica del hincha. Piensen en la lógica del atleta, del deportista. Pachi Carrizo, ese rista, No. no, y está perfecto, creo. 34 años. No, pero puede tener un gran sentido de pertenencia porque Cerro le abrió las puertas 2 veces en su vida. Pero al Pachi le queda ¿cuánto tiempo de contrato? 1 año y medio. Un le año y queda. medio, sí. Y bueno, y si él está ganando 5 cajas de tomates, teniendo 1 año y medio de contrato todavía, y viene un club y te dice, te voy a pagar 6 cajas de tomate, pero te voy a pagar en 3 años, multiplican a 6 por 36 en lugar de multiplicar 5 por 18, y ahí vas a ver, boludo, que el jugador va a ganar más plata, boludo. Así nomás. Atrode. Si quiere, dice Nelson, no sabe que maneja los hilos. No, es que la realidad. Sabemos, Es la León. realidad, boludo. Es la realidad, o sea. Pues está. después- ¿Tenés data, Nelson? Pero por supuesto que sí. Y claro, está en el mundo, brother. Pero boludo, pero escúchame nada. Libertad. Te voy a contar las veces que le quiso Derly a Libertad a Derly. Decime. ¿Cuándo? En el 2021, Olimpia le debía meses y meses de salario a Derly. ¿Miento o no miento? Sí. Esa chica, haceme por caso, no vaya a mirar el chat. No me Yo vaya no a sé. chulear. ¿A quién le quiso? Le quiso a Roque, le quiso a Richard y le quiso a Derlis. A uno le convenció. ¿Verdad? Sí. Y ese uno que quiso hacer con Granero. Se comunicaron con mismo. los otros 2 para convencerle que se vayan a Libertad todos juntos. Claro. ¿Miento o no miento? No, Ah, es cierto. Y bueno, Olimpia se puso al día con Richard y con Derlis y se quedaron. Después también, creo que cuando se recuperó de la lesión también le quiso. También. Y no se fue. No. Así como a Roque, Libertad le quiso en el 2018, le quiso en el 2019 y le quiso en el 2020. Las 3 veces rechazó Roque. Sencillo, muchachos. Claro que le quiero a Derlis. Ah, ¿y te diste cuenta del intercambio? Buena relación en Olimpia y Libertad ahora, ¿eh? Sí. Cuestión de levantar el teléfono nomás. No te olvides que Roque ya se iba a ir en las semifinales del 2021. Ya se iba a ir Roque. Sí. Sí, ¿verdad? Se llegó todo a un acuerdo. Presidente a presidente fue el tema. Ya está. Voy a pagar. ¿Cuánto le debe a Roque? 1,5 palos. Yo estoy hablando de cifras que se saben, no estoy inventando. 1,5 palos, dale, yo me hago cargo de la deuda. Pero él viene a jugar la Copa Sudamericana conmigo. Porque en Libertad le quedaba semifinales y final. Ujú. ¿Vos me estás diciendo que los Roque no se hizo a espaldas del Club Olimpia? No, ¿qué pasó? Ahí tenés que dividir en 2. Porque esa era una comisión directiva. ¿Qué pasó? Sí. Le explotó la bomba en la mano a esa comisión directiva. Cierto. Yo sé porque yo me fui a la Villa Olimpia al día siguiente a entrevistar a Roque. Y Roque Santa Cruz me dijo, preguntar al presidente qué sabe del tema, me dijo. Claro, porque Roque tenía la data de que era una cuestión de club a club. Y de repente, ¿qué pasó? ¡Bum! Salió el presidente de Olimpia. ¿Quién asumió? Cardona. Cardona. Y Cardona le hizo una oferta a Roque para que se quede y Roque se fue a Libertad. Así de simple. Y así como le ofreció 1 o 2 veces, le va a volver a ofrecer a Derlis si es que le quiere. A mí no me consta que le quiera.
Ya dijo Ditore que no. Ditore dijo que no. Y Vittorio puede decir muchas cosas. Es más, dijo que la realidad del club no está para... Si es por él, trae 3 a 4 jugadores, Y cierto. pero la realidad del club no es esa y también del país no es esa la realidad. La realidad del país. Pero Es si más. Libertad tenía el pelado Cáceres que cobraba miles de dólares Por hace eso. 3 meses. No. Che, tranquilo. Basta, Tranquilo. basta. Pero de poco estaba hablando al frente Sí. del TikTok. Y la verdad no. Sí, la verdad, te va a llegar una carta de documento en No, breve. no puede llegar. Tranquilo, Nelson, Ditore. No. Pero escuchen a los perros. A mí me encanta la joda esta de Empleadito. arreadito y todo eso. Lo tomo en joda porque... Yo soy empleadito. No, para nada. Para nada. Porque forma parte del vuelta y vuelta, ¿verdad? Y no es solamente la tapa cuadril. Pero muchacho, es como funciona el tema, boludo. Ese picaña completo. El espeto corrido. Más se quiero escuchar audio. Ahora estamos picantes ya. No, pero escúchame, funciona así. Después díganme. Yo sé, la otra vez, por ejemplo, yo pregunté en mi cuenta de Instagram si alguien te conocía a alguien que arregla camisetas. Sí, anteayer fue. No, y me responde y Black me dice, seguramente alguna casaca de Libertad, me dice. Yo tengo a alguien que arregla si querés. ¿Ya tenés? No tengo todavía. Me comuniqué con Olivero, Manu Olivero, creo que está en TikTok. Ah, Vi No, que hay un vago, yo conozco uno. No, ¿cómo que? tengo una camiseta del 2014 de Rodrigo López Rubén. que quiero arreglar. Rubén. ¿De qué año? ¿2014? O sea, compré en el 2014, amigo. Es de la América Rubén. de México. ¡Ah! Muy bien. Rubén. Rojito acá. ¿Quién es Rubén? Rubén. ¿Quién es Rubén? Rubén. Quiero ver Rubén. ¿Quién es No Rubén? sé, todo el día está diciendo Rubén. Rubén, a mí también me dijeron Rubén hoy. ¿Quién te dijo Rubén? Y ellos dos me están diciendo Rubén. Suelta el micrófono, boludo. No, ¿quién ve a Rubén? Igual no tiene sentido. Bueno, y pasamos, invitamos un mate. Desde que se habilitó Mata Sí, acá, estamos WhatsApp, muy, WhatsApp. muy extraño todo. 096 15 21. Vos sos el comandante. Vos sos el comandante. Audio, por favor, venga. Mi campera a la presión. ¿Audio? ¿Ve? ¿Esto me diciendo audio WhatsApp? Sí, Club Cerro Porteño. Sí, ¿en qué le ayudo? Sí, pueden cerrar sus puertas, demasiado frío hace, por favor. Esta En persona- el 2006 era simpático eso. Sí, Sí, muy- seguramente muy de- Cuando Pablito Jiménez era la estrella de Cerro Porteño. Sí, A mí seguramente, me da risa. seguramente Vos sos un boludo, vos sos un ¿verdad? viejo Sí. la gran puta que ve Facebook. A mí boludo. me da risa todavía, dice. Es muy chiste de señor de Facebook. No, ¿sabes qué? Ahora Que va a se llam- come baiteo con inteligencia No, artificial. ahora va a llamar y va a decir, hola, ¿pueden pasar Sherry Meranay? No sé qué, pero me río. Maté un esquimal. Maté un esquimal, papá. Maté un esquimal. Maté un esquimal. ¿Te acuerdas ese audio de... Ese también era un audio de radio, me acuerdo. Fue horrible. Ese con lo que... ¡Hala! Audio, véngase, ayúdame Y nada. después van a mandar ese... Una pregunta para Coque. ¿Qué pasa? Así hablando en serio, usted. ¿En serio? Jodido. ¿Por qué la Olimpia Media, Coque, no transmiten partidos de las inferiores o categoría reserva? Así, fuera de bola y té. Porque un carajo no hace Olimpia Media así. Literalmente nada no hacen. ¿Por qué, por ejemplo, no transmiten los partidos de reserva o otro deporte ahí del club, como futsal, por ejemplo? ¿Vas a responder vos? ¿O Voy te a puede dejar responder. expuesto? No. Quédate tranquilo. Bueno. Quédate tranquilo. Coque, el partido del sábado. Eso fue tu respuesta. El partido del sábado, Olimpia Racing. ¿Por dónde se va a transmitir? ¿Se está gestionando por dónde se va a transmitir? Porque la verdad es que Olimpia... hay dos. ¿Quién está gestionando eso? Obviamente él no, porque no puede gestionar ni sus cuentas. Somos maleducados. La verdad, Espera. no. Hace rato él dijo que tuvo que ver con, uno, el regreso de Capazo. Sí. El trueque de Alcaraz. Él tuvo que ver. Él sí. tuvo que ver Sí, en sí, todo. Claro, vio en Twitter. Ahí vio, Nelson. qué ver. Nelson, Ahí está, ahí, tío. hace 2 meses estoy en Olimpia. O sea que tuviste que ver y... O sea, un mes laburaste y tenés un anteojo. Imagínate, no aguantó un mes su vista, boludo. Joel Barrios. Vos sos Coque Gestión. Vos tenés que ir ahí frente a identificaciones y hacer gestiones. El número 1 sos. ¿Quién es el jefe de prensa de Olimpia? No, que vos le falte el respeto a Joel Barrios. Que ¿Mi es pariente? No. No. Él no es jefe de prensa. ¿Mi pariente? No, su cargo no es ese. Ya sé. No, es mi no, pariente. yo soy Joel y me enojo contigo.
No, él no se va a enojar conmigo porque él es mi amigo. No, no. Embarazo de elefante. Él es Siempre está director gestando. del departamento de comunicación del club. Exactamente. No es jefe de prensa. Él es el Así jefe. nomás le tiró, ¿eh? Él es el jefecito. Glock, 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 glock. Joel Barrios. ¿Y yo quién soy? ¿Vos no sos? ¿Vos quién sos? José Barrios. Bueno, adelante, audios. Bueno, volviendo al punto. Esperá. Perdón, Benja, porque me parece interesante hablar del tema más allá de la enajenación mental de Coque, adjudicándose fichajes y trueques. A ver, el tema es así. Olimpia Media ya transmitió un amistoso. El famoso Olimpia Independiente el semestre pasado en cancha de Sí. Independiente. O sea, no sé, no es descabellado. Lo que pasa es que aquella vez toda la infraestructura, tengo entendido que la puso el club argentino, porque formó parte del acuerdo, porque Independiente sí transmite sus deportes Sí. amateurs. Bueno, esta vuelta existe una posibilidad de que vaya por, me imagino, Tigo Sports, que es el main sponsor del Club Olimpia, Yo creo que sí. o que vaya en simultáneo un stream por Olimpia Media. O sea, vos te estás yendo de pasión ahora Se mismo. habló. No. Ah, perdón. Se habló. Hablamos, Se habló, sí, se habló que muy posiblemente. Hablamos así. Se habló. No se sabe. Se borra. No va a ser el primero. ¿Qué pasó? No, pero estoy pensando en voz alta. Tercero. ¿Miguel? Se habló y se dijo por ahí. Disney Plus. ¡Sube la pelota! Y puede ser. Vamos, ¿ok? ¿Te acuerdas que se transmitió No, Olimpia no, en Disney Plus? pero Olimpia ¿sabes? fue el primer. No, Olimpia no. fue el primer club paraguayo en Disney Plus. Sí, pero Fue el- lo que pasa es que El coso De La Plata. del Río de la Plata. no, pero eso, no, espera. Ese es un trofeo. La Copa Río de la Plata es un trofeo que es organizado por Disney, por ESPN. luego. Sí. Pero cuando jugó Olimpia River el 3-1 terminó aquel partido. 3-1. Bueno, River, el Club Atlético River Plate tenía un convenio con Disney que le tenía que dar 6 u 8 amistosos al año Ujú. transmitidos. O sea, ahora tendría que ver si es que es Olimpia el que negocia con ESPN o si es que entra dentro de un paquete que ya tiene arreglado Racing. Yo creo que es algo que tiene arreglado Racing. Ah, Coque ahí cambia la quiere que ecuación. paguen y que no vean gratis. Esa es la verdad. Quiere que paguen su suscripción. Esa es la verdad. Está haciendo negocio. ¿Por qué no podemos ver gratis por Olimpia Media? Pues está haciendo negocio, Coqueva. No podemos ver gratis por Olimpia Media, tira. Al ¡No Chale, digo. podemos ver Al gratis! Chale, digo. Porque están ¡No haciendo negocio. podemos ver gratis! Coqueva está haciendo negocio con tu club, hermano. Audios. ¿Qué tal, Pasión? ¿Cómo están? Hola. De contrátenle pues a Ramiro Pele Aranda, aunque sea unos días para que venga a tirar bombazos, píllenlo ustedes y así. Corta. pasarla bien. Saludos a Ramiro, nuestro ex compañero. ¡Corta! ¿Por qué? Pues, sí? Corta. Pero ese le estaba tirando hate. No te está tirando G a nuestro ex compañero, boludo. Y nosotros le cuidamos, y vos ya sos- Pasión Kids. Poné nomás Poné Pasión Pasión Kids. Tuvimos partidos de Mundial de Clubes donde jugaron Real Madrid versus Pachuca, donde el partido salió 3-1, ganó Real Madrid, donde Real Madrid con casi todo, uno menos todo el partido. También tuvimos Manchester City versus ahí en el equipo de Zabala, donde termina perdiendo 6-0. Está siendo goleado el equipo de Zabala en estos dos partidos de Mundial de Clubes. Hoy ya empieza la fecha 3. Tenemos Botafogo versus Atlético de Madrid, Seattle Sanders versus PSG a las 4 también. A las 10 de la noche tenemos Inter de Miami versus Palmeiras en un lindo partido de duelo Bueno, de pausa, le quiero punteros decir algo a Pasión donde Kids. juega Messi. Le fundiste su clip. No. Pasión Kids, justamente tirando para adelante con tus clips. Te quiero hacer una propuesta De negocio. periodística. Te pido que el audio de mañana no cuentes qué va a pasar en el día, sino que des tu análisis del partido. Entonces, o sea, ya nos damos cuenta que tenés una capacidad de poder contarnos qué va a pasar. Yo quiero que mañana, vamos a empezar por algo chico. Quiero que vos me des tu análisis del PSG Botafogo. Entonces mañana, cuando mandes tu audio, vamos a decir el análisis de Pasión Kids del PSG Botafogo. Entonces vamos a ir mechando y después ya te va a meter nómina a Marcos. Ahí está. ¿Cómo le estás instruyendo, papá? No, porque ya interpretamos Está- que él tiene una capacidad de poder narrar y contar lo que pasa en el día. Queremos ver algo Estás más. poniendo el tutor por el árbol que está creciendo. ¿Qué? El tutor. Próximamente Coque versus Churri, pero Churri es olimpista. ¿Compartirías? Churri con Vázquez es Churri olimpista. Vázquez?
Churri es Imagínate. fanático. Por Lince en el mundo favor, del lleve la stream. Olimpia Media. Here we go. Y él así en Invítale, stream na. y me Invítala. ale. Invítale en Pues, Olimpia Media. no, Churri. me dale, pido que hagan los pases, boludo. no, pero no ¿Por qué no pueden hacer las pases? No, ¿qué va a hacer la Boludo, vos sabés con cuánta gente que no nos podemos ver trabajamos, boludo. Coincido. Ahora, por ejemplo, no. ¡Oh, Dios! Domás a los nenes porque con adultos no podés, Nelson. No, espera un ratito, pero... le está ayudando a Passion Kid. Le está ayudando Passion Kid, boludo. ¿Qué Opinión de la onda? final de ayer, Nelson, querido. Vos sabés que ayer me senté. Me senté 8:45. Esta va a ser la madre de las finales. Me siento y a nuestro amigo Tyree se le fue el tendón hasta acá a Cupé. Sí, ese fue. Se le soltó todo lo que se le podía soltar, boludo. Y después me puse a ver Manchester City. Cuando metió el gol el Diablito Echeverri, dije de ver también. ¿O vamos al partido? Aburridísimo. Ayer la jornada de domingo fue aburridísima. Yo me fui a ver en ese bar. Arrancando por el inmirable Real Madrid. ¿Querés que te diga algo? Yo creo que El clásico de México, veo. Pachuca, Real Madrid. Para mí una terrible falta de respeto a la América. No, O sea, Real Madrid y América debería ser. ¿Qué puta lo ¿Qué opinas del Real Madrid, Nelson? Ayer me gustó más. El partido contra el Giral fue una vergüenza. El primer tiempo nos pegó un baile en un equipo dirigido por Rubén Neves. En el medio campo. Que en la selección portuguesa es suplente Vitiña. Me puse mal. Pero ayer, lo de Asensio, casi me mandan acá. Un error, un grosero error. Un error. No, ¿un error qué? Decí un error qué. No. Un grosero error, porque viste que el mundo del clipeo es muy jodido. Un grosero error de su parte, pero... No puedo leer al chat, boludo. Que tiene en común Estados Unidos. No, pero ahora que ya volvió Rudiger, Asensio puede... Lo que pasa es que los perros pensaban que Asensio podía ser el nuevo Ramos. Pero Asensio puede aspirar a ser el nuevo Nacho. Un central, un tercer central, que tiene que ir creciendo, aprendiendo, que a nivel de velocidad corrige mucho, pero en esta nueva propuesta del Madrid, yo creo que le va a costar mucho. Después, bien. Después me gustó mucho, me gusta que juega Arda Güler. Es bueno, Arda. Yo soy ardista de Güler. El único jugador de Real Madrid que le quiero es Arda Güler. Sí, gran jugador Arda. Y después... Y Trent Alexander-Arnold. Le falta. Pero espera, No, obvio, recién. tiene llegó, 10 prácticas tranquilo. con su nuevo compañero, boludo. Y le tiene ahí a... Le va a costar todavía. Fran García sigue jugando como lateral izquierdo en el Real Madrid. Fran García no le mejora a Zavala, boludo. Por darte un ejemplo. Tenemos audios. ¿Zavala al Madrid? Bien. No. 70 palos. Muchachos, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿No pueden empezar ahí un cambio en el programa? Belén por Romy Alderete para que en este frío no caliente un poco Romy. No, cortá, de boludo. mil, ¿Qué pero es esto, cortá, boludo. ¿Qué Che, le pasa? Son- ¿Qué falta de son respeto? educados. Son mal educados porque es Rosy Alderete, no es Romy Alderete. No, dejen de mandar audio a Che, agarrarse el asunto, muchachos. che, No los calentones, boludo. boludo. Sí, encima ¿Qué? Romy es Rósico se llama. Con el chiquito y el grandote, boludo. No. Córtense, bien. Pará un Encima poco. tenía la voz seductora, Sí, boludo. hijo. Amazing. Se me hace confunde todo. Loco, viejo. Este tipo... No, Enio Romy. Rosy Alderete. Mal educado, Che, es Romy, ¿cómo pero- tirás centro vos, ya, Yo sé. Ella pegó la madrina del Club Olimpia. Yo la pasar ahí en los comentarios ahí. Ella es con mi compañera de laburo, la novia de nuestro querido amigo. Bobo por Romy, digo. ¿Qué decís, flaco? Rosy Alderete no es Rosy ella. Alderete no es Rosy tu- Alderete con la madrina de Olimpia, estás con Héctor Ramos. Y eso me estoy siempre. diciendo. No, pero me está diciendo por los comentarios ella con mi compañera de laburo, imbécil. ¿Quién? ¿Dónde ¿Romy lo- Mendoza Murto? No, vos ya sé lo que vos te vas a decir, Yo vi. ¡Ah! Pisó la cola el ratón, ¿eh? El ratón se pisó la cola. Che, El ratón se acaba de pisar la cola, amigo. ¡Es una locura! No. No, no. che, dejen de mandar audio con el control de mando en la mano, viejo. Una vergüenza, son. Hola, ¿Qué puta? Tienen la mano. Estamos en la- viendo el joystick ¿Qué ahí. puta? Con la mano en la rata, boludo. Qué puerco que son. Ay, regaleo, no. ¿Sabes qué va a hacer ahora, boludo? El tipo va a escuchar el audio en YouTube así, va a repetir. Va a
está, boludo. Una cosa de Esa, loco. fue ella es la que viajó con Coque, la madrina Olimpia. Estuvo con No, ustedes. espera, vos sos un maleducado de la Gran 7, porque vos decís la que viajó con Coque queriendo dejarla a él en una situación complicada. No, pues si acá habló con nosotros, ella no. Boludo, vos viajaste con Garnero y eso no significa que sea tu socio. Vos viajaste con Garnero. Los dos viajamos. ¡Bienvenido, fútbol! Y mi socio no es. Audios. Que no sea sobre Rocío Lerete y nada de eso, por ¿Qué tal, favor. muchachos? ¿Qué opinan del clásico Marina mexicano Guaraní. ayer? Se Ah. dividieron los corazones de los mexicanos ayer. Justo al Real Madrid se va y le toca a un equipo mexicano. Encima, con error infantil de vuelta de Asensio. Qué locura, es un abuso que siga jugando. Un No, saludo. pero hablando en serio, yo no entiendo por qué los Chiste. perros. Yo entiendo. Ayer vi que alguien, David Lazo, Gran una Barce- persona que detesta al Real Madrid y a Cristiano Ronaldo, subió un video donde una persona hizo el conteo de las nacionalidades de los fanáticos del Real Madrid. Orgulloso, todavía no hay ningún paraguayo. Sí, pero Prana, un punto neurálgico. Yo vi eso. Pero escúchame nada, boludo, pero no es... ¿Qué tiene que tenga hinchas de otros países? Pregunto. Nada, absolutamente O sea, nada. Acá los perros orinan todo cuando estos brasileños de Bahía suben la foto con la camiseta de Cerro Porteño. O sea, según la visión de las personas, un extranjero no ¿Por qué puede me ser apuntaba a hincha. mí? No dije por vos, hice el movimiento, amigo. Después, por ejemplo, hay gente que creadores de contenido extranjeros son fanáticos de otros clubes, de Cerro o de Olimpia. No, a mí lo que personalmente No, me está bien, pasa que es boludo. medio triste que ¿Qué es triste? O sea, tu crítica es al mexicano, no al Real Madrid. al mexicano no al Real Madrid. Entonces estamos entendiendo. Yo no tengo nada en contra del Real Madrid. El Real Madrid es un club de la Gran 7 pero y es el un club, poder, pero el más grande de la historia del club mundo. Es un club universal. Yo o sea, te puede acepto, tener yo no hinchas en tengo todo lado ningún del problema mundo. con decir eso. Aunque no a mí tiene lo que peña me, en Asunción, claro. Habla a Madrid, mí lo que a ti. me molesta es que sean tan fanáticos. Hace poco vi unos amigos mexicanos ¿verdad? Que se fueron a moquetearse con el Botafogo por PSG. Son yo mexicano, no tengo moquetear ni por el PSG, mi rey querido. Eso, man. Podés ser fanático, pero no llegarías al punto de moquetearte con un Por el hincha. PSG contra el Botafogo. A ver, yo no sé si Bigote, así, fanáticos... mexicanísimo, ¿verdad? No, podés ser fanático. Podés ser fanático. ¿Vos te moquetearías por Real Madrid, por ejemplo? No, si no me moqueteo ni por nada. Pero a ver, hago una pregunta. Si sos fanático así a ese nivel de moquetearte, siendo mexicano, por ejemplo, de un Pero equipo es- europeo. Escúchame una No cosa. tenés lo que llegar. Decí cualquier nacionalidad, porque si no parece que estamos pegándole solamente a un grupo. Bueno, Y vos Bueno, tenés- Centroamérica y vos en general. menos de un año tenés que estar por ahí. Centroamérica y México. Centroamérica en general. Hondureño. Guatemalteco. Venezolano, paraguayo o argentino también. Pero son más amigo. del Centroamérica. Boludo, ¿por qué el argentino puede ser del Barça? Pues ¿Y por qué el guatemalteco no puede ser del Real Madrid? ¿Y por qué no? ¿Argelino? Y lo que pasa es que el Barcelona No, y lo la que Argentina no, estaba lo que pasa es que acá el punto neurálgico que vos como punto inicial odias, no digo por vos. Primero no se le odia al Madrid y después se odia al resto. Usted me está diciendo, muchachos, en Latinoamérica de cada 10 fanáticos de equipos europeos, 6 son del Barça, boludo. O miento. ¿Cuál es el club que históricamente estuvo más ligado a Latinoamérica? ¿Real Madrid o Barcelona? En el Cono Sur. El Barcelona. En el boludo. Cono No, Sur. pero el mexicano le odia luego al argentino por antonomasia y por Sí. ende el mexicano odia al argentino, Y ya odia es a Real Messi, Madrid. quiera Cristiano, quiera el Madrid. Esa lectura para mí es errónea. Pero escúchame, boludo, en esta parte del mundo, en Brasil y en Argentina son más del Barça que del Madrid y no se le dice nada por eso. Igual, ayer salió que creo que la mitad eran de Cuba. ¿Y de qué equipo van a ser, boludo? ¿Del Pelotero Fútbol Club? No van a ser del... ellos juegan pelotas, por eso se llaman peloteros. Sí. Entonces no van a ser del Pelotero, boludo. Van a ser del Real Madrid. A ver, vamos por la Liga de Cuba. No, Aico. No sé si hay liga. pelotitas. Mira, hay. Claro, vos más que nadie sabés porque estuviste en Cuba, ¿no? Por supuesto, amigo, pero ellos ven boxeo. Encima, no es que ellos le den a Canelo, no, ellos ven el boxeo de ellos. El cubano. ¿Vos sabés cómo se divide? Se divide, a ver, 16 equipos son, boludo, y se dividen en 4 grupos de 4. La Superliga. La Superliga. Está Cuba. La Habana. Sí, el campeón jugando en el Real Madrid, dicen acá. Contra el Real Madrid de pelotas. La Habana, Artemisa, Isla Juventud, Pinar del Río, Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque. Ayer, por ejemplo, subió el Real Oviedo. Con gran Santi Cazorla. Equipo histórico. ¿Y quién ¿Volvió? quién fue? Ramón Hicks. Y, claro, Ramón Ángel. ¿Quién fue homenajeado en la previa del partido? El Nano Alonso. ¿Por qué? Porque él es de esa parte. ¿En serio? Pero Alonso es del Madrid, boludo. Entonces al peor le hicieron eso. Claro, pero él es oriundo. Por ejemplo, Alcaraz, homenajeado Carlitos. por el Murcia. Claro, él es murciano. Pero es del Madrid. Después, Rafa Nadal,
Del Mallorca. Sus tíos ni eran jugadores del Claro. Madrid, Barcelona y otro. Adorado, pero es del Madrid, boludo. Miguel Ángel Nadal, que jugó en el Barça también. Claro, hay una foto de Rafa Nadal de chiquito con el uniforme del Barça. Ahí Sí. está, Asensio expulsado. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí lo que me molesta es los perros que se moquetean por un club que ni siquiera es No, tu eso club lleva así. un montón. Eso lleva un montón. Eso me hizo Pero vos no viste que hubo un hincha de Boca que no era argentino que se fue entre los hinchas de River. Bueno, pues eso da en un bobo que No, se pues queda- eso fue alfredístico. Alfredístico. ¿Cómo Alfredístico? Ah, ¿Cómo que ya, ya. No, pero en serio lo Sí, digo, sí, boludo. sí, Yo te voy a decir algo. Sí. Yo, si voy a pensar como un termo, se agiló Alfred aquella vez. Llevando a gente que hace contenido de Olimpia en un lugar visitante y que encima grabó la reacción del hincha de Cerro puteando porque perdió. ¿Verdad? Sí. Yo lo quiero a Alfred y lo quiero a Raúl Valen. Mis jugadores son. Pero está bien, boludo. Tenés que bancarte que se enoje contigo porque vos estás haciendo una apuesta. No estamos en Europa, lastimosamente. No. La verdad es. Pero simpático, yo banco. Claro que bancás, pero el tema es que vos, escúchame, vos podés bancar. No, pero no sabes Pero que- de cada 100 personas puede haber que 10 no No, banquen, yo boludo, y ahí Alfred, se te complica no, la no, película. no, lo que ¿Entendés? hizo. Eso yo no banco. No, ni pedo, no le banco a Alfred. Yo digo que banco el mundial de club nomás. Como Marcos, vos sabés él va que a ser van- intendente de mira- Tomatí, pero es de Tuyucua de Me hiciste nacimiento. quedar como, a me mí me hiciste quedar como sorprende. que le banco a Alfred. A mí me molesta. Banco el mundial de clubes y toda esta gente A que mí me- está mezclándose y están puteando lo del japonés contra River y eso. Yo por ejemplo Eso vi, nomás. un TikToker inglés que agarró y se puso la camiseta de México, de la selección de México y se fue entre los hinchas de Boca. A ver si le garroteaban. No le Ah, digo bueno, que- pero fue a buscar No, contenido, a que, pero ese- a que se le lime se fue. Pero ese Sí, también, o sea, ese fue el fue- mismo que se fue y salió con la remera del Sevilla en la final de la conference. Exactamente. Bueno, pues está buscando que no, te pero peguen. ese usa la misma. No, y sí, obvio. Y sí, obvio. Es lo mismo que irte a Rivero con la camiseta de Olimpia. Ahí Y sí, vos- ahí sí. Es lo mismo que Día infiltrar de en un partido, partido de... día de partido, porque en Barbero vienen muchos olimpistas. Cierto. No, obvio, pero claro, un día de partido y pasar sobre quinta. ¿Con qué lo hizo? No, yo nunca me fui con. Le quitaron toda su ropa. Me sacaron Tu busito. mi busito. Eso, hermano. Se fue con una remera negra y blanca. A rayas. Y no. A barrio O. No. Yo tenía una manga, o sea, era como un buzo que tenía algo de marina. Y parecía, de lejos, parece el escudo de Olimpia. Vos sos un pelotudo. Sí, un También. salamín. Y yo era chico, tenía 14 años. No sos No, chico no a los sos chico 14 a los años. 14 Ya años. tenés conciencia, Salame. Y bueno, me estaba Quiero yendo a ver tu comprar historial a los helado 14 y- años. ¿Qué año, en qué año tuviste 14 años? 2010. 2010. No, picante. Encima ese cerro no ganó ningún clásico aquel año. Salame sos. No, miento, 2011. Ah, bueno, peor. Peor, todavía. peor. El año más Peor. de mayor 2011. con Recanate en la presidencia, Zapac respondiéndole, no, vos sos un maleducado. Ceballos en Olimpia. Sí. Ajá, ¿eso es cierto? No, espera un ratito. Vos sos un gil. No, pará, demasiado Pero fuerte escuchame, ya. acaba de contar el detalle que él se fue el lunes después de que Olimpia le ganó a 0 con gol de Pablo Ceballos. Y ya estaba en lo de mi abuela y me fui a comprar helado, boludo. A comprar helado, ¿Qué culpa tengo de que un escudo le haga tan mal a esa gente? Audios. Estuvieron limados ya. Sí. Casi me limaron. ¿Sabes cuál es la verdad de la milanesa? Que Nelson tiene más pelo en el culo que en la cabeza. Que tenía más pelo en el culo que en la cabeza. Dice. Así de malucado hizo ella eso. No. Coque. Coque, ya te está yendo por lo personal. Ok. Pelo una cosa y después ya que su vida personal y privada ya otra. No vayas así, Coque, va. Che, votación. Dale. Bloqueo. Yo no puedo votar a favor del bloqueo. Bloqueo. 24 horas, por mal educado. Ve que le hablo que en serio. No. ¿En serio? Que le bloqueé, boludo. Escúchate lo que acaba de mandar, boludo. Esto es un espacio serio, viejo. No hay que perder la cabeza. A Pepú, a Bebo. No. No, No, pero vos sos un mal educado porque vos estás haciendo un comentario sobre su físico. Lo tuyo es vos. y él también. ¿Y qué te dice a vos? Y a vos, te estoy defendiendo a vos, boludo. A mí me se refirió. ¿Qué tenés más? pelo en el culo. No, pues yo me...
Pero me mi privado. Por eso le di mi privado. Ah, bloqueala a ese. Él habló de mí. Ahora voy a hablar yo de él. Che, estás loco este. Estás loco, este. ¿Por ¿Qué qué le alguien? pasa? Mostrale. Fiscalía la vamos a llevar después. Ah, no, él trabaja no en la fiscalía. Che, me ha empujado, boludo. Vos tenías que estar trabajando ahora. Recibiendo chespi, mandándole, viendo qué hacer con la justicia. Mandándole. O sea, bien que para el programa está, pero para los chespi, ahí, nada, no sé. ¿A qué? Ya. No. No, ya está. Déjala pasar. Déjala pasar, Nelson, déjala pasar. Cuando hace frío, baja la temperatura, ¿verdad? Sí. Y hay que ponerse gorrito de lana. Tac, en la cabeza. Vaporito. Audios. Hola muchachos, Ahorita ¿cómo viene. andan? Voy a ser claro y rápido. Servicio. Derly González y Richard Ortiz no pueden ser vendidos. Yo sé que todos somos futboleros, pero hay algo que a ustedes les juega en contra que parece ser la juventud. Vos no puedes romper un vestuario. Y menos en un club como Olimpia que te guste o no con sus altas y bajas salieron campeones y saben lo que es la institución. Vos no podés empezar todo de cero, es muy extremista. En cero es otro el contexto. Ahí no ganan nada hace 3 años y se entiende, ¿verdad? Que modifiquen completamente. Pero en Olimpia no, hermano. No podés vos cambiar todo el plantel y pensar que de la primera fecha jueguen como el PSG. El PSG luego es un claro ¿Pero quién se ejemplo de refirió? llenando. Por llevarla de y sacarla de libertad. Pues si yo soy rompe discoteca, ellos solo rompe vestuario. Ya te puedes joder, hermano. Pero escúchame, ¿por qué él habla de cambiar todo esto? Estamos hablando de un solo futbolista. Porque son íconos, ídolos Pero del si el club. profesor de Olimpia sigue jugando Orteman de volante por derecha. Marxistas. Dios mío. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo festejan el Día del Trabajador? Gran 7 será en Olimpia. Se puede joder ya, carajo. Dense cuenta. De adentro está el problema. Che. ¿Coquepe dónde se fue, boludo? Acá estoy. ¿Por qué limpiaste a Coque? Le limpió a Coque. Me limpió, venga, boludo. Tranquilo, nada que diga. Vía Marx. Francocheto. No, digo más que para mí son sindicalistas. Dentro del club. Bueno, Eso es mal chiste. Ya. Pero yo no tengo miedo de decir, bueno, soy polimpita. Pero voy a entrar. A ver los muchachos, Mateo. Nelson, ¿crees que el Real Madrid va a clasificar? O porque si llega a ganar el Al Hilal y pierde el Real Madrid, se queda afuera. ¿Y qué opinas del partido de ayer? Mejor obvio. No, pues verán un ratito, no vayan a ser tan fatalista, boludo. Yo sé que jugó mal el primer partido, pues, que se eliminó ya mucho, boludo. Yo creo que le puede ganar al Salzburgo, tampoco la gran cosa al Salzburgo, boludo. Pero puede perder, puede jugar mal. Consulta. ¿Ves que hay clubes multipropiedades que no tienen permitido el Mundial de Clubes? Sí, ya sé por dónde vas a ir. Salzburgo y Leipzig no. No. Creo que el Salzburgo es 50% de los hinchas. Vieron 51. la forma de chulear porque ni siquiera podían jugar competencias UEFA ellos. Sí. Y vieron la forma. Pero ayer lo del Alain City. Ya, también. Los hermanos son presidentes de los respectivos clubes y eso no es multipropiedad, pero ¿qué es? Bahía también. No puede jugar el Mundial de Clubes. Bahía también en el City. Le limpiaron a los amigos del León, pobrecitos. Sí, ¿verdad? Raro. Encima para que clasifique Los Ángeles Galaxy que pasó pena, boludo. Pero en serio, Una Nelson, vergüenza, Los Ángeles. la trampa que hicieron con el Salzburg es que el 51% de los socios, del Salzburg. Sí, porque ese es el mecanismo en Rasenball. Alemania. Ese es el mecanismo en Alemania. Pero En Salzburg Alemania es es- 51-49, sociedad mixta. Y copiaron en Austria, ¿verdad? Y sí. Rasenball no sé qué, no es ni siquiera Red Bull. No. Espera un ratito. El Rasenball es el Leipzig. Leipzig. Y RB que es Salzburgo, es Red Bull, Salzburgo. Sí, claro. Red Bull Pero lo que Salzburgo. pasa es que se llama el Rasenball. Es más, te voy a decir algo. El Leipzig es el único equipo prácticamente de la Alemania roja, por llamarlo de alguna manera, que logró mantenerse. Porque la liga, para los que no saben, Alemania post Segunda Guerra Mundial hasta caída del muro de Berlín estaba partida por la mitad. Y también Berlín. Y estaba la Bundesliga, que sigue hasta ahora, y estaba la Oberliga. Y cuando se unificaron las Alemanias, también se unificó el campeonato en la Bundesliga. Y de la Oberliga solamente, o sea, todos esos equipos, obviamente por una cuestión de que estaban del otro lado del muro, por llamarlo de alguna manera, tenían mucho menor poder adquisitivo. Y se fueron fundiendo literalmente. Hay equipos históricos que han ganado muchísimas Oberligas, que están en categorías regionales. Y de los pocos equipos que se lograron mantener fue el Leipzig. Pero el Leipzig en realidad es odiado en Alemania. Porque se vendió. Porque se vendió a una multipropiedad. O sea, era un equipo que representaba
lo poco que le quedaba al fútbol de la Oberliga y se convirtió en el equipo más capitalista de Capitalista del todo. mundo. ¿Entendés? Pero por eso se le odia y bastante. No sabía que el hermano de... Porque el Leipzig cambió sus colores. Cuando, Eso fue el odio. cuando estaban esas dos ligas, había dos campeones en... Por eso vos ves los campeones de Alemania y de repente ves dos campeones en diferentes años. Claro. Claro. Porque ahí- Vayan dos Alemanias. Claro, porque había dos Alemanias. Y creo que el Dinamo Dresden era también de Sí, ese no, lado. no, es que pasa que de esa parte muchos tenían los nombres que son los nombres rusos, que el Dinamo Sí. de Dresde tenía, todos se llamaban así. Exactamente. Porque era de la Unión Soviética. Claro, Claro. porque era un equipo justamente. Es más, llegaron a jugar en el Mundial 74 las dos Alemanias entre sí. Sí. Por eso es que el Mundial del 2014 fue tan especial para ellos y cuando festejaron el Mundial tenían el 1, porque fue el primer Mundial de la Alemania unificada. Y ganaban... ¿Qué injusto Porque eso? siempre, no, todos los mundiales ganó una sola Alemania. La Y eso es occidental. algo injusto. ¿Por qué injusto? Y pues competían con dos equipos. No, pues bueno, ahí pues. Y ahora tienen uno nomás tiene todos los trofeos los No, dos. no, Bueno, pero- solamente iba a ser diferente si ganaban, qué sé yo, 2 y 2. Pero ¿Quién llevó los títulos de Yugoslavia? En Juegos Olímpicos pasó eso, que se unificaron los premios. ¿Quién llevó los títulos Creo de que Yugoslavia? la Croacia, Bosnia. creo que la Eurocopa de Checoslovaquia se quedó para República Checa, por ejemplo. Claro. La Eurocopa del No 76. para Eslovaquia. Para, qué loco. para Checa se quedó. O sea, tenés que ir siguiendo cuál fue es el famoso, el Panenka, el penal de Antonín Panenka fue en el 76, le ganaron la final a la Unión Soviética. Y todos los títulos, todas las medallas de la Unión Soviética se quedaron para Rusia. Para Rusia. Claro. Las dos Alemanias. Sí. ¿Cuál Alemania ganó? Democrática. ¿Y cuáles saben? La Sí, bueno, Alemania, la Alemania. federal era la Alemania verde. Ah, Y la otra era la Alemania. Alemania blanca. Alemania federal. La Alemania con camiseta blanca. Claro. Y la otra con camiseta verde. Sí. Exacto. Che, chat, tranquilo, los perros, tranquilo. Claro, porque ellos ganaron el Mundial del 58. Le remontaban la final a la Hungría de los Mayares Mágicos, el equipo de Puskás que habían perdido en fase de grupos. Puskás, Kubala y... 8-3 perdieron en fase de grupo y después le ganaron 3-2 la final del mundo. Ganaron en el 74 como Alemania democrática y en el 90, si bien ya cayó el muro de Berlín en el 89, igual compitieron como una Alemania nomás, como la Alemania que venía siendo luego la potencia. Y después el primer mundial que ganaron juntos fue el 2014. ¿En Sudamérica nunca pasó algo así? No. No tenemos ninguna confederación. Ah, y ahí justo estoy viendo, pues, el... Gracias a Cano 3, justamente la Alemania federal. Ah, la Alemania federal era la occidental. ¿Sabes lo que la otra es? Bueno, yo le digo la Alemania capitalista y la Alemania comunista en aquellos años, así de simple. Vos sabés que hay clásicos de países y ciudades que están al lado, pero no son de la misma liga. Y la otra vez estuve investigando y hice un video sobre esto mañana. ¿En qué país? Por ejemplo, el Táchira y el Cúcuta están pegados, pero son dos países diferentes. Dos. Y podemos hacer un clásico de países aledaños. Ah, claro, el Cúcuta de Colombia. De Colombia y el Táchira de Venezuela están al lado. Son equipos fronterizos. Sí. Es lo mismo que haya un equipo de... Foz tiene su equipo. Por eso, a eso me refiero. Y tengo un montón de... Y 3 de febrero otro. ¿Sabes quién, por ejemplo, salió del equipo de Foz? ¿Quién? Este Tembo de Pepe. No. ¿Te acuerdas que se fue ahora estar en el Porto? Este está en el Porto. ¿Cuál es el equipo de Foz? Foz Fútbol Club, Fue Iguazú Fútbol Club se llama. Y ahí salió Pepe. ¿Cómo te llamas? Con Crucero del Norte, porque no es un rival también. Crucero del Norte. Tengo todo acá, ya hice cuenta de GPT. No, vayan a decir una investigación que hiciste no era... Y con ChatGPT. No, hay que bajarte el precio. No, brother. Y tengo así un montón de clásicos de dos países diferentes. Ya diga un par. De Paraguay. ¿Lo comiste en caraco, No, ya comí. Ah. Me apoyaste todo, Piper. No. Bien, pues en el 96 el Foz Iguazú Fútbol Club. Y ahí salió Pepe. Formado ahí. Che, ¿y este qué tal? ¿Ok? ¿Y este qué tal? Mira cómo está, gallina. Mira. Olimpia, Peñarol, Albirroja, Selección. ¿Este tema es tuyo? No, de Dan, de Dan. No, es de Marcos. ¿Qué va a ser mío? Atlético Encarnación Guaraní Antonio Franco. Es un clásico fronterizo. 2 de mayo de Sportivo Ponta Porense. Ese es otro clásico. Ponte Porense. Foz de Iguazú Fútbol Club. ¿Eh? Te doy un par. Vamos a hacer este video más adelante.
¿Eh? No. Ese es un Este paquetito. no es mío. A ver. L. Ah, ¿te vas del país? Pero voy a hacer una pregunta. Espera. Acá te muestro así. ¿Ya tenés la vi? Yo voy a hacer una pregunta. Salvo que estés en el extranjero, no salís con pasaporte. Cierto. ¿Cómo? Salvo que estés en el extranjero, uno no sale con pasaporte. Cierto. Vos estás pensando fugarte del país. Me preocupa lo de... Mira, Guille Benítez se lesionó. De hecho que no voy a poder salir del país porque es un pasaporte vencido, ¿verdad? O sea, Está sacando tu nuevo pasaporte Vos para sos sacar la un visa. hombre vencido, te digo. no, todavía no. Estamos vencidos de la vida. ¿Eh? ¿Qué cosa? Se viene bienvenido fútbol. Che, estaba viendo. Yo viste que me quiero comprar mi perfume ahora. Árabe. Te iba a decir. El que parece La Perry. Rafa. Pero ese que parece Perry el ornitorrinco demasiado viral ya. Cualquiera ya tiene. Sí. ¿Sabes lo que pasa cuando un perfume árabe pega? Después ya cualquiera ya tiene. Cualquier güey con neta huele igual que vos. Y eso es lo que no pega. Tenés que rebuscarte más o menos en Ciudad del Este, eso traer acá. Porque si ese que tiene olor a mandarina. Out of Lori. Ese de mandarina, cualquier güey Mandalorian. con neta tiene ese de mandarina. No compres ese. Después está el otro que es 9 PM, creo que algo así era. Se Eso- juega. Y si lo pasas son muy accesibles. Cuando son muy accesibles ¿Vos ya puede que te cualquiera. tenés? ¿Vos cuál tenés vos, Pablo? Antonio Bandera. No, Pablo tiene algo, no, temor. Yo quiero un John Paul Gaultier. Eso, el Paul Armani. Ala. Empezó de chuchi. Dice, compra afinan... compra Afnan Supremacy Marcos, haceme caso. Tengo 60 perfumes, Los hazme perros, caso. si hay alguien Dale, de verdad Lucas, que Sam. entiende de perfume acá, me puede escribir al privado. Escribime a mí también. Sí, a mí también. Yo también quiero. A mí también, pero barato. Yo te Vas a conseguirme. En Paraguay ya eso que te venden con de Me vas a El gestionar. Ya está. Es el DICAM. El Dicam. Dicom. Dicam. 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 Dicon. Es Dicon. Dic on lo que te gustó. Dicam. No, pará. Veggie Benchi. No, más chete son los perros. Más chete. Vamos a comprar trucho. Ay, Papá, árabe. compra Paco. No, te está yendo todo. Estamos hablando Ya en otra serio. vez y haciendo de Israel. Dice Marco, apología a las comprate drogas. un Camra la tafa. Es una locura, haceme caso. Escríbame, por favor, al directo de Instagram. Vamos a hablar. A mí también. Al directo de Instagram, al MD. ¿De MP no era? Ah, cierto, MD otra cosa. Ya otra apología a la droga. Paco y MD. Una vergüenza de coque. Paco y MD. Mensaje directo. Al MD. Mensaje directo. Al de MD no era. ¿De M, güey? A mí también, escríbame. Créeme. A mí también escríbame. Yo no sé para qué, pues escríbame nomás. Cerro no tiene laterales. Confirmado. Cerro Se no lesionó tiene Guillermo laterales. Benítez. De la core. De la chore, legal, pero. Cerro no tiene laterales. Ni Y un bueno, lado ni y el otro. Cerro podés- está deslateralizado. ¿Podés jugar un. Gustavo dos? Velázquez o Rodrigo Gómez. Lateral derecho puede zafar. Lateral izquierdo no podés zafar. ¿Cómo la zafar lateral izquierdo? Lateral 2-7-1 puede jugar, boludo. O 2-6-2. ¿Sabes lo que pasa? Que lateral derecho tenés Rodrigo Gómez, tenés Velázquez, puedes zafar. Pero lateral izquierdo ya no tenés más nácore, nada. Nada no tenés lateral ¿Y este izquierdo. peo vende árabe? No, original nomás. Dicans. Pesa original, güey, bola. Deacon. Hay veces que dicen que original no es. Deacon. ¿Cómo que? ¿Original? Deacon. Es el de TikTok. Yo les iba en TikTok, me hace de cuento. Te damos rápido. ¡Ah! Adentro, ya está. Mateus Bueno. Orrayo. ¿Yaja? ¿Eh? ¿Yaja? Si yo me estoy por hacer. Bueno, señores. Nos vemos. Nos despedimos. Chao, chao, Welcome back, Santiago Arzamendi al barrio, dice Dicon. ¡A volver, coyote! ¿Estás seguro? Nos vamos.